A ver, Nazi 02. Tengo que pensar cómo iba esto. Espérate. ¿Es un podcast? Es un podcast. ¿Puedo hacer preguntas que no están en la escaleta? Sí. Vale. Otra cosa es que te las conteste. Eso es verdad también, pero bueno, yo intentaré que tengan sentido. Muy buenas. Bienvenidos, bienvenides a Nad Moderada. En este caso, a un formato especial, segundo episodio de este formato, llamado Abernazi, con Nat de Nad Moderada y con Abernazi de Sara Abernazi. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Estoy en casa de Juan. Sí. Por si no habéis notado en el audio, estamos grabando esto en persona, un episodio presencial. Es el primero de 2023, de hecho, y de los pocos que hay en el canal. Casi todos son siempre virtuales, ¿no? Este podcast, hemos decidido que en este episodio se va a utilizar la palabra podcast y no podcast. Esto empezó en pandemia y a partir de ahí fuimos creciendo. Hay muy poca gente que haya grabado conmigo en presencial. Diego, evidentemente, sí. Tenía por aquí apuntado en la escaleta, ¿no? Que Irene estuvo en el de Promising Young Woman, Indira en el de Eurovisión, Mateo hizo un Naldite, cuando se quedó en mi casa la primera vez, Clara en alguna Twitter, Elena estuvo en una Twitter en su casa, de hecho. O sea, fui yo a Zaragoza, hicimos un directo desde allí, ocupando su casa. Pero en general, lo normal no es hacerlo de forma presencial. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esta locura? Sara, ¿cómo te has atrevido a venir aquí a la guarida de Bilbo, precisamente, ¿no? Es un sitio... Bilbo es el gato, por cierto, por si no te he dicho cómo se llama. ¿Qué te ha dicho? Oye, ¿por qué vamos a grabar? O sea, ¿por qué no grabar un Abernazi 02 aquí, pudiendo hacerlo en la comodidad de tu casa, en pijama, ¿no? Que es la forma de grabar podcast, vaya. Lo peor de todo es que creo que me autoinvité yo a tu casa, que es Sí. algo que a veces hago mucho Sí. sin darme cuenta. Fue así, pero que luego muy natural dijiste, ¿podemos grabar un Abernazi? Y yo, fabuloso, fantástico. Sí, a ver, tenía pensado venir a Madrid para ver a diferentes personas, entre ellas parte del equipo de Terebi, que también cuadraba que estaban aquí, aparte de gente que vive aquí. Y como también estaba Juan, pues me autoinvité a su casa para grabar este podcast. Me parece muy bonito porque al empezar a grabar el podcast has puesto tono de podcast, de hecho. He puesto tono de podcast. Sí, es una cosa que me dicen, tipo, cuando empiezas a grabar cambias la voz. Y digo yo, no, es mentira. Pero me doy cuenta que pasa, porque te ha pasado igual. O sea, has ido a empezar a contar tus movidas y de repente has puesto un tono como de sí, bueno, vengo aquí a Madrid a ver a la gente, no sé. Pero porque no te estoy mirando. Si te estuviese mirando me saldría el tono normal, pero estaba mirando al micro como voy a intentar ser un poco profesional. Claro, que no soy profesional, pero... De 100% de este podcast, el 33% va a ser profesional mirando el micrófono, el otro 66,6% va a ser como de jaja, el podcast, ¿no? Para intentar, vale, perfecto. Aprox. Perfecto, está, me parece bien. Ya que has mencionado a Terebi, antes de centrarnos en el tema del episodio, que igual todavía no sabemos muy bien cuál es, pero bueno, llegaremos a él. Vamos a hablar un poco de Terebi, un poquito de promoción. Creo que no está mal hacer promoción nunca de Terebi Magazine. O sea, siempre que tengamos ocasión es buen momento para hacerlo. En Nad Moderada lo hacemos desde que existimos prácticamente, porque bueno, tenemos un vínculo fuerte con Terebi Magazine. El loguito que hicimos, ¿no? Gracias a Pelusa de Terebi Moderada es... pues no lo tengo en mi pared, pero casi. Lo tengo que poner algún día. Pero vamos, puedes ver que tengo ahí un dibujo de Pelusa. Eso lo hizo mucha gente de Terebi. Al final es algo importante, ¿no? En mi vida también. Entonces vamos a hablar un poco de Terebi. Tenemos para empezar noticias de hoy mismo. Hoy, viernes. Hoy, viernes. Viernes 31 de marzo de 2023 se ha publicado un artículo en Terebi Magazine. Uh-huh. Un artículo que, esta vez no hago spoiler, pude leerlo antes de que se publicara, pero, ojo, ya está publicado, no puedo estropearlo, o sea que no pasa nada. Pero quién mejor que Sara para hablarnos de este artículo que ha salido hoy, vaya, porque al final es quien mejor lo conoce. Bueno, a ver, he de decir también que el lapso que has tenido de confundir viernes y lunes Fuerte, es porque antes le estuve explicando a Juan que tenía programada la publicación de este post para el lunes, pero al final decidimos adelantarlo. Madre mía, perdón por adelantado porque hoy estoy un poco dispersa y se me está dando un poco mal hablar. Eso, y al final adelantamos la publicación de la web y bueno, pues ha salido hoy. El artículo se llama ¿Sueñan las ovejas con juguetes eléctricos?, creo. Obviamente es una versión del título del libro en el que está inspirada Blade Runner y básicamente va sobre videojuegos para animales. Empiezo un poco cuestionando la imagen que tenemos en la cabeza cuando hablamos de videojuegos, porque aunque estemos en entornos o, como es nuestro caso, medios de comunicación a lo mejor un poco críticos respecto a este mundillo, pues aún así yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de videojuegos o de su público suele ser pues la figura de un hombre blanco, cis, probablemente hetero,
jugando en su casa o jugando con sus colegas y eso, aunque intentemos desterrarlo, pues sigue como un poco ahí en parte de nuestro cerebro reptiliano, digamos. Y sí que es cierto que en los últimos tiempos, años, se ha ido como abriendo un poco más esta categoría de quién juega, pero al final siempre hay un punto en el que para, que es la diferencia entre los animales humanos y no humanos. Cuando en realidad los videojuegos para los animales no humanos sí que existen. Obviamente, algunos llamarle videojuegos incluso puede que sea un poco ambicioso porque lo son en la medida en la que funcionan gracias a dispositivos digitales y el modo de interacción que tienen los animales con ellos, pero no son un videojuego al uso como el que podemos imaginarnos todos nosotros hoy en día. Pero hay algunos otros que sí que se parecen más a esto último. Y básicamente este artículo es una pequeña introducción a esto porque yo creo que gran parte del público probablemente no lo conoce. Y bueno, evidentemente aparte de introducir esta idea o esta realidad, hay un poquito de crítica en el sentido de que muchos de estos videojuegos a los que han jugado animales o humanos están planteados de tal manera que sí, estos animales juegan, pero la finalidad con la que juegan no es que pasen un buen rato, como puede ser en el caso de los seres humanos, sino que es para obtener algún tipo de dato que le interesa a X científicos, ya sea en el ámbito de la experimentación o simplemente para aumentar el área del conocimiento X. Y en realidad a lo mejor lo que deberíamos hacer es adoptar otra vía que es como, vale, si esto ya está aquí, es una realidad, pues sigamos llevándolo adelante, pero bajo otra perspectiva que es la de beneficiar a los animales no humanos como idea central de hacia dónde debemos dirigir esto. No, al final a veces cuando surgen determinadas tecnologías hay siempre esta batalla entre esta tecnología es mala, esta tecnología es buena, dejemos de usarla, no dejemos de usarla, pero a lo mejor también hay que explorar campos intermedios como puede ser, bueno, pues utilicémosla pero guiémosla de una determinada manera y en este caso yo invito a guiarla con el bienestar de los animales no humanos en mente. Pongo un par de ejemplos como son los beneficios que pueden reportar para los perros de avanzada edad o con problemas de estrés y nada, un poco el resumen es ese. Me parece un resumen ideal. De hecho, vaya, creo que cualquier persona que nos escuche, si sigue la prensa del videojuego, pues se dará cuenta de que es un enfoque poco habitual y por tanto ya interesante, ¿no? Luego si encima, pues como habéis escuchado, toca temas poco tratados, interesantes, que nos pueden llevar a reflexionar y que encima pueden ser beneficiosos, ¿no? Para el bienestar y la vida de pues, muchos seres vivos, pues genial, me parece valioso en sí mismo y genial por parte de cómo hace que crezca y se nutra la prensa del videojuego, ¿no? En este caso. Hablamos un poco ya de este tema en la Bernazi 01. Os invitamos a que lo escuchéis si queréis, en el que Sara os puede contar mucho más y mejor todo esto. Y si no, bueno, pues siempre podéis buscar a Sara en las redes y le preguntáis cosas porque seguro que está encantada de daros documentación y cosas para que profundicéis. Aunque en la descripción del anterior episodio sí que hay ya unos cuantos artículos y lecturas recomendadas, bien seleccionadas y curadas por parte de Sara para que ampliéis vuestro conocimiento en esta materia. Creo que, vaya, que el trabajo de Trevi habla por sí solo, pero también voy a aprovechar antes de meternos en harina con este episodio para hablar de cómo ha crecido Trevi últimamente gracias a su labor en redes sociales, ¿no? Es una cosa también que la gente comenta, las calles hablan de ella. Las calles en este caso, os decía Sara antes, Joel y yo, seguidores de Trevi desde hace tiempo, personas cercanas, pero evidentemente, ¿no? Por razones obvias que no formamos parte del equipo de Trevi. Es verdad que en los últimos meses, no sé ya si ya un año casi puede ser, llevéis con Instagram y Twitter a tope con este cambio, igual menos de un año, pero desde septiembre puede ser este curso, igual. Sí, no lo sé cuándo nos pusimos más en serio, pero sí que es cierto que desde hace unos meses como que intentamos programar todo a principio de mes, cuando no lo hacemos siempre hay vías de comunicación abierta para decir, pues a mí en este momento me viene mal, puedes tener tú más la carga ahora y en este sentido nos estamos compenetrando bastante guay. Ya te digo, un poco serio porque no sé exactamente cuándo empezamos con esto, pero sí, ya llevamos unos meses y de hecho puede que en meses venideros le demos otra vuelta de hoja porque bueno, esto aquí para todos los community managers o especialistas en redes sociales o simplemente gente que tiene algunas nociones que nos escuche, pues, por ejemplo, en Instagram estamos haciendo mucho trabajo de post y que nos curramos las cosas sobre las que hablamos, porque al final, obviamente no son lo equivalente a un artículo ni mucho menos, pero bueno, que al final hay recomendaciones, no solo de videojuegos que van a salir, sino de libros, hacemos revisiones de algunas otras cosas o adoptamos una línea temática tipo, bueno, pues te proponemos 5 juegos para que estés de chill y al final está siendo bastante más contenido al mayores del que ofrecemos en
en la web y en Patreon. Pero, por ejemplo, en Instagram estamos un poquito desmotivados porque sí que es cierto que los posts clásicos no sirven para prácticamente nada, entonces es probable que próximamente nos giremos también a los Reels, que tampoco es lo que nos haga mayor ilusión del mundo, pero bueno, estamos intentando dar con la fórmula perfecta de mantener un poco el tipo de post de los que hablaba antes y meter también el formato de Reel simplemente pues como para que llegue a más gente. Que al final obviamente no todos son los números, ya lo sabemos todo el mundo, pero bueno, que si al final también todo el mundo formamos parte del proyecto en el que estamos, que es Tereb, y creemos que es porque hay cosas que deben ser dichas y nos gustaría que las escuchase la mayor cantidad de gente posible y al final pues los números también significan eso. Entonces si puede haber alguna forma de, sin empujarnos a nosotras mismas a cosas que realmente no queramos caer pero que nos puedan ayudar un poco en esto que comentaba antes, pues a ver si encontramos la vía. Me encanta porque había un inicio un poco, antes de grabar decíamos, ¿no? Igual podemos fingir haber bebido. Hemos tenido un inicio un poco trambólico, sí, clara, sí. Pero luego enseguida se ha reconducido y ha estado como muy profesional y muy serio, me parece genial. Pero es verdad justo eso que dices, ¿no? Que al final es buena idea el acomodarse un poco a los designios de la red social, al algoritmo, que además en Instagram es tan duro, por lo menos lo que comenta la gente que se encarga o intenta rentabilizar esa red social de alguna forma. Me parece lógico intentar adaptarse para llegar a más gente, no por el hecho de me da igual qué hacer y qué decir, sino por queremos que lo que hacemos, que está muy bien, llegue a más gente, ¿no? Hacer reels, entiendo además que luego puede tener una segunda vida, incluso en un TikTok o lo que sea, puede estar muy bien, pero es verdad que es una pena que no funcione lo que ya hacéis a nivel de números, ¿no? En relación trabajo hecho y respuesta que tengo por parte de la gente, simplemente por cómo funciona, ¿no? Esa red social, porque yo estoy de acuerdo que es un contenido muy interesante, ¿no? Pues saben estos juegos este mes, esta autora ha hecho esto, fíjate, tiene este juego parecido, si te gusta esto de aquí, mira este tema, son cosas además interesantes, nada, no es como un contenido ultra manido que dices, me da igual, ya lo he visto. Yo creo que además hace que la gente se anime a compartirlo después, que interaccione, que, oye, ¿a qué habéis estado jugando? ¿A qué queréis jugar? Esas son como técnicas muy buenas que también tienen un trabajo detrás, que yo no lo hago, que decir, ¿sabes? Yo me encargo del Twitter de la moderada y no hago nada de eso, porque al final es un trabajo que merece la pena, creo que tenga su reconocimiento, pues está muy bien y que ojalá pues con los Reels os funcione muy bien y llegue más gente. Bueno, a ver, estás diciendo esto, pero tú en Twitter haces un trabajo de la hostia. No que nos está poniendo aquí a Terebi, bueno, Community Manager Team, como si fuéramos, no sé, tiburones del marketing. Odio esa expresión, pero vamos a utilizarla para ridiculizar un poco esto. Y Juan se pasa todo el día haciendo networking, haciendo de curator de contenido precisamente y enseñándoselo a mogollón de gente que está en la comunidad de videojuegos española y no lo reconoce, pero es así. Networking poniendo emojis de ojitos, ¿no? A la gente. Bueno, a ver, es esto de destaparme aquí en no directo. No. Mi networking, esto es cualquiera que me siga lo verá. Mi networking en mi cuenta son corazones verdes y en Damora mi networking es hilos de diversa índole. ¿Tú dirías que tu emoji más utilizado es el corazón verde? En Twitter, con mi cuenta, seguro. ¿Pero por qué el verde? Porque digamos que tengo corazones distintos colores para cada persona o cada grupo de personas. Ajá. Y el verde como que no lo tenía con nadie y me transmitía mucha calma y entonces en Twitter era como una forma de decir bien. Como tiendo a sonar un poco seco, tenía que poner un emoji y la sonrisita era un poco ambigua a veces, entonces digo un corazón. Yo no sé si me has puesto joder, perdón, no sé si me has puesto algún corazón verde alguna vez. Pues estoy seguro que hoy en la conversación de WhatsApp hay un corazón verde. O sea, no digo este mes, digo hoy, bueno, igual hoy no, pero los últimos días seguro. Yo tengo una manía muy heavy de poner casi siempre 3 emojis, el mismo, 3 veces. No puedo ponerlo solo uno, bueno, sí que puedo, pero digamos que igual 75% de las veces que... De las veces. Ojo. Perdón. Y 3 además. ¿Eso fuiste tú? Claro. Mira, esta conversación que me estás enseñando es lo contrario a lo que estaba diciendo. Sí, o sea, hemos quedado mal porque yo he usado 3 en vez de 1, es lo que suelo hacer, pero es corazón verde, o sea que al final, bueno, es una especie de mezcla, ¿no? Tu triple emoji con mi corazón verde, aquí ya son 2, va variando. Pero fíjate, verde. Todo el rato verde. Es que es verde. Pues no sé por qué mi cerebro lo omite, que es verde. O sea, veo el corazón, pero omite el verde. Eso lo puedo entender. Por ejemplo, con Elena Cortés Alonso, @piel de libélula, son negros los corazones. Siempre. Como vuestra alma. Exacto, como el fondo de la taza de nivel oculto, negra. Pero depende. Hay gente con la que, yo sé, el naranja últimamente entra muy bien. Es como un color cálido, agradable. El blanco lo utilizo poco.
por lo que sea. Ya, yo creo que nunca utilizo corazones blancos. Para hacer alguna combinación, tipo, si hablas con alguien que es Andalucía, pones verde, blanco, verde. Para hacer como la bandera. Del Betis. Y Andalucía también. Cualquiera de las dos vale. Pero sí, yo creo que o sea, en Twitter es que además ya lo tengo ahí. Tengo la sonrisita, corazón verde y manos marrones haciendo así o así. Entonces, a partir de ahí, con eso juego no varía mucho más. Es que en móvil es una patata. Si fuera ordenador todavía. Y tengo en ordenador también los coloritos, bolas de colores para poner iVoox, Spotify, YouTube. Tipo, todos los tweets de Nat Moderada cuando hay un episodio pone... Sí, eso me tengo fijado. Está bien. Porque poner iVoox, Spotify, YouTube ocupa muchos caracteres si no te cabe. Entonces, emoji y a funcionar. Eso es economía del lenguaje, ¿vale? ¿Ves? Lo que hablábamos antes de trabajo de community manager, que Juan no estaba reconociendo que lo hace increíble, pues ahí lo tenéis, que parecen tonterías, pero cada tontería va sumando y tonterías a las que le has dedicado X cantidad de tiempo, que aunque no sea muchísimas alguna, y al final pues vas acumulando. Claro, todo suma. A ver, es un trabajo importante y que hay que reconocer. Y como persona que lo intenta hacer, por eso reconozco el que hace desde Terebi. Pero vaya, que si no llega a ser por ese trabajo, no hubiera conocido a Terebi, por lo tanto, nada de esto hubiera sucedido. O sea que fantástico, es un trabajo genial. Bueno, también te digo, que igual que has mencionado a Elena, desde aquí mencionar a Clau, porque es una persona que ha hecho que la comunidad de Terebi en Twitter creciese muchísimo. Bueno, explicación rápida, básicamente Clau lo petó con un tweet y luego redirigió a toda esa gente al Twitter de Terebi. Y nada, pues ahí subimos como 1000 seguidores. Pero ha pasado 2 veces, de hecho. Ha pasado 2 veces, no, pero el golpe fuerte, grande fue, sí, el primero. Pero luego hubo uno fuerte por lo de Beijing, que, bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Tipo, habiendo estudiado, pues, comunicación, este cambio de puesta en escena, ¿no? De tonos, del plano elegido, el color, todo, claramente quieres transmitir un mensaje distinto, ¿no? Como que soy una persona pura y perfecta, ¿no? En el caso de Beijing, pidiendo perdón por sus movidas. Pero eso siempre lo han hecho los youtubers en los vídeos de pedir perdón después de cagarla con cualquier tipo de movida. Es un canteo. O sea, es tan evidente que es casi insultante, ¿no? Es decir, no lo sabes por tontos, pero Clau puso un tuit muy bien puesto y que se viralizó de la leche. Y como bien dices tú, dijo, si ya que venís por aquí, a Terebi, ¿no? Pero fue una cosa muy curiosa porque Clau no subió tanto número de seguidores como Terebi. Lo cual es extraño porque fue Clau que mandó el tráfico a Terebi. Pero bueno, no sé. Yo entiendo que la gente que vio el tuit simplemente vio el tweet y dijo, pues tampoco tengo que seguir a esta persona porque es este tweet, pero al ver el de abajo diciendo, os recomiendo esto en concreto, dijo, pues voy a ver lo que es. Y dijo, mira, pues me gustan los videojuegos, voy a seguir a Terebi. Lo cual me parece ideal y poco frecuente, ¿no? O sea, lo normal es que la gente que se mueve así vaya un poco pues como a volcar odio, ¿no? Otro día os comentaba Plusa que ha aumentado un poquito el nivel de comentarios en la web. Entiendo que mucha gente va a decir, ¿dónde puedo ir a insultar aquí para atacar a esta gente? No, bueno, por desgracia, gente de internet, pero todo lo que sea bueno que llegue gente a vuestro Patreon, ¿no? Pues ideal. Patreon.com/TeriMagazine entiendo que es. Lo tengo por aquí, pero no lo he mirado antes por si acaso, sí. Patreon.com/TeriMagazine, donde encontráis muchas cosas. El tintero de Terebi con sección retro de Easy, artículos en exclusiva, como por ejemplo uno aquí de Sara Bernazzi, fíjate, casualidad, el primero que he abierto, y aquí tenéis uno del que ya hablamos un poquito en el otro episodio, pero vaya. Aunque esto no sea una sección, un formato de hacer promo de Terebi, pues igual llevamos 20 minutos haciendo promo de Terebi, porque bueno, siempre perdón. No, sí, he sido yo el que lo ha propuesto y el que ha empezado por aquí, porque creo que es necesario. Es necesario e importante, como es importante, la representación. Fíjate, hilando fino. ¿Por qué es importante la representación? Cuéntanos, Juan. Pues fíjate, la representación es tan importante que el artículo que estoy escribiendo hoy justo estaba poniendo lo mismo. O sea, está haciendo un artículo sobre Valiant Hearts Coming Home, la secuela del juego homónimo de Valiant Hearts también, un juego situado en la Primera Guerra Mundial, o como dice cierto vídeo viral, ¿no? ¿Por qué se llama la Gran Guerra? No voy a repetirlo porque no tiene gracia si cuento un chiste, pero hay un chiste muy bueno por ahí en internet de esto. Y está escribiendo sobre lo importante que me parece que pues haya soldados afroamericanos en este juego y lo que te quieren contar, ¿no? La primera escena, no es mucho spoiler ni del juego ni del artículo, controlas un soldado que se llama James, creo, que quiere seguir a su hermano y ya está en Europa, en la guerra. Y el hermano dice, no vengas, esto es horrible, es lo peor. Pero el hermano pequeño quiere ir porque su hermano es como ¿no? el héroe, el ejemplo. Y en muy poquito tiempo, una secuencia jugable muy cortita, pero muy bien hecha, nada más bajarte de un autobús solo para soldados o reclutas afroamericanos, llegas a un sitio para apuntarte, hay 2 puertas, una con un cartel blanco y una con un cartel negro, no te dejan entrar por la primera, tienes que irte a la de cartel negro, y luego mientras los soldados blancos reciben armas, a ti te dan un cepillo para barrer, y mientras estás barriendo, están todos los demás de fondo con la bandera y con el himno y todos como muy heroicos y demás, mientras tú te dedicas a barrer, ¿no? Y ese es el primer capítulo, es como, bueno, en muy poquito tiempo ya me han contado cómo
la diferencia entre unos y otros, ciudadanos de segunda, segregación, cosas que en ese momento eran muy evidentes. Ahora, bueno, pues sigue habiendo problemas raciales en Estados Unidos y en el resto del mundo no es que haya desaparecido, pero hace 100 años eran como incluso mucho peores, ¿no? Estaba muy normalizado que podía haber linchamientos por las calles y no pasaba nada, había leyes que no permitían que podían tener armas, que no podían votar, que no podían tener casas en propiedad, o sea, una serie de aspectos muy feos, ¿no? Y son cosas que han pasado hace 100 años y que en algunos sitios han pasado hace 50 años, entonces creo que es importante para que todos los que llegamos después nos enteremos, pues poder hacer este tipo de información a través de medios más accesibles. Evidentemente, pues leer, documentarte, nutrirte mucho si accedes a una biblioteca y te pones a informarte, pero para mucha gente la televisión, las series, el cine, los videojuegos son como la principal puerta de entrada al conocimiento, que no todo tiene que ser un contenido centrado en vamos a aprender cosas, pero creo que está bien que sea un juego bélico en este caso, pues en vez de ser simplemente puro disfrute, que hay muchos que están muy bien, pues que haya alguno que tenga esta parte de, aparte de pasarte una historia y disfrutar de la parte mecánica, pues te voy a contar un poco cómo era la situación de estos soldados en esta época en concreto, ¿no? Porque, bueno, tienes unos coleccionables que son documentos históricos, puedes ver, por ejemplo, cómo este batallón, cuando llegó a Europa, no podían pelear con Estados Unidos porque no querían, tipo, podéis venir aquí, pero hacer un poco como de, pues, las labores más desagradecidas, ¿no? Pues os encargáis de la parte de traeros materiales, pero combatir no vais a ir, ¿no? O sea, ni siquiera valéis como para estar en el frente con el resto, porque os consideramos más torpes, menos capaces, lo que sea, y al final tuvieron que pelear bajo la bandera de Francia, ¿no? Bueno, una serie de cosas que mientras lo escribía me he dado cuenta que es como demasiado bélico todo y como muy feo el asunto en sí, no es que sea wow, como mola la guerra, pero por lo menos, ya que sucedió, ya que está ahí, está bien que sea un poco más variado y diverso, que no sea solo el clásico soldado europeo que salva el día o soldado estadounidense igual, pero también blanco, que no sea un señor en este caso racializado. Entonces, bueno, creo que es importante que en nuestros medios, en nuestro entretenimiento, haya también esta diversidad, la representación. Te ha quedado muy bien, es que gracias. No sé, no puedo decir nada. Pues después de esta introducción del tema, realmente este punto, ¿no? O sea, tenemos una escaleta muy minimalista, ¿no? Tenemos un par de titulitos y un par de tweets como para tener un punto al que llegar según vaya avanzando la conversación, ¿no? Pero digamos que decidimos que era mejor partir de lo específico y luego ya como llegar un poco más hacia lo general y ver pues distintos aspectos que yo creo que se pueden comentar al hablar de la representación. Esta semana, de hecho, si a mí se me ocurrió un poco hablar de esto, fue por Diablo 4, un juego seguramente muy conocido si os seguís el mundo de los videojuegos, ¿no? Es una franquicia pues ya veterana, es un juego que cuenta con muchos jugadores detrás y se hizo viral el tweet de una streamer, entiendo, porque había como el típico overlay, ¿no? De cosas de Twitch, imagino que era algún directo, que al crear su personaje en el editor de personajes de Diablo 4, pues se emocionaba al encontrar que podía hacer un personaje que se parecía más a ella, ¿no? O sea, qué emoción, porque se parece a mí. Es un tweet que ha derivado en distintos hilos de conversaciones, algunos bonitos, otros feos. Hay mucha gente insultando a la señora, mucha gente diciendo que no entendía que se emocionara, mucha gente recordando, me parece pertinente, que no debemos perdonar a Activision Blizzard King todo lo que haga porque ahora pongan un editor más diverso, porque bueno, hay una serie de temas muy feos que hemos comentado aquí desde 2020 precisamente porque no creo que haya que olvidarlo. Pero a mí me parece interesante porque creo que tiene una parte buena, innegable, mejor que la gente que juega pueda verse representada en pantalla. Y una parte mala, que puede ser pues que la gente, medios de comunicación, cojan esta noticia bonita y para ilustrarlo pongan una portada con una mujer con un cuerpo canónico en vez del cuerpo de la mujer que se haya emocionado, ¿no? Entonces dije, pues yo le presento esto a Sara, para que Sara empiece ya a disertar cosas y nos comente qué le parece el tema de pues, este editor de personajes, este caso en concreto, el poder verse representada en el juego o lo que te apetezca, vaya. A ver, es que es lo que has dicho tú antes, yo creo que es importante por lo que dices tú, porque al final... Obviamente todo el mundo quiere sentir que tiene lugar en su sociedad o en el mundo en general. Los seres humanos por lo general somos seres gregarios, entonces vamos a querer buscar una comunidad con la que sentirnos identificados. O también en la que reconocernos. Y si ya no estamos hablando de comunidad, pues figuras concretas. Y en este caso los videojuegos, pues al final si es algo a lo que además le metes un montón de horas, es algo muchísimo más relevante. Y no sé, a título personal... Yo siempre... Porque hay gente que hace todo lo contrario, hay gente que hace como personajes loquísimos porque les entretiene, pero yo siempre he sido una de estas personas que ha intentado hacerse a sí misma dentro de las limitaciones de los editores de personajes del juego en cuestión. Nunca me paré a reflexionar sobre ello cuando lo hacía, era más joven y tampoco estaba donde estoy ahora respecto a la perspectiva o los conocimientos que puedo tener del mundo de los videojuegos. Pero no sé, supongo que al final si eres una persona con una identidad que... un poco en relación con lo que comentaba antes de mi artículo, no ha estado siempre vinculada al consumo de videojuegos
o ya no al consumo de videojuegos, sino a la legitimación del consumo de videojuegos, pues supongo que a lo mejor si no se te reconoce fuera, el reconocerte dentro también te hace sentirte bien de alguna manera, ¿no? Y bueno, las mujeres somos una de las personas a las que nos ha faltado esto siempre, gente racializada me imagino que también, y gente con otros perfiles que no sean los hegemónicos. O sea que yo entiendo perfectamente la emoción de esta persona por poder verse a sí misma, porque bueno, no sé, me imagino que a lo mejor la gente que nos escucha ya lo sabe, pero esta persona era una persona gorda, básicamente. Y sí que es cierto que de un tiempo para aquí muchos editores de personajes han añadido muchas cosas, pero a veces con el tema de la constitución del físico o con el tema del género, hasta que apareció Cyberpunk o cosas así, había muy poca variedad. Porque al final era como, bueno, te podemos poner este peinado, te podemos poner estas cicatrices, te podemos poner a lo mejor este cambio de tono de piel, pero tampoco tanto. Y así te damos como un poco la ilusión de que alguien se va a parecer un poco a ti, pero tampoco del todo porque seguimos queriendo venderte esto. Claro. Ya te digo, creo que es importante porque al final reconocerse a uno mismo ayuda mucho en el proceso de formación de la identidad de UNE y de cómo se gana confianza en la vida y tal. Y obviamente con esto no quiero decir que, igual que con otros productos culturales, no nos tenemos que educar por medio de ellos ni basar nuestra identidad en ellos, pero al final también está bien como encontrarse. Y del mismo modo que se ha hecho todo este camino en el cine, sobre todo porque también es un medio con mucha más trayectoria, pues está bien que se empiece a hacer en los videojuegos. Que se tiene que hacer en todo tipo de videojuegos, en todo tipo de momentos, no, pero bueno, es la conversación de siempre. Estamos hablando de proponer más perspectivas, de dar más alternativas, no estamos hablando de quitar cosas, estamos hablando de añadir cosas nuevas. Entonces yo creo que esto está bien y no sé, es que no sé qué más decirte. Me estoy haciendo un lío y podría haber dicho lo mismo en 3 líneas. No, o sea, no has llegado a liarte. Igual estás a las puertas de hacerlo, pero no has llegado a liarte. Has dicho, cuidado. Pero no, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que algunas de estas cosas, como ya las hemos hablado recientemente, yo digo, esto no lo he dicho ya, porque claro, igual ha sido por escrito y no aquí en la grabación. Pero sí, es lo que decíamos también en el episodio anterior, que no es cuestión de quitar cosas o de limitar cosas, sino de proponer más opciones para que luego la gente pueda elegir. Evidentemente no todos los juegos tienen que ser o no todos tienen que ofrecerte una lectura concreta, no todos tienen que tener una lectura de género, no todos tienen que tener una lectura para que llegue una persona racializada y diga, vale, esto viene por aquí, sino que es bueno que haya, que existan y que no sea todo parte de... que apele todo al mismo grupo hegemónico que está en todas partes y que lleva años disfrutando de todos los productos culturales, sabidos y por haber, sino que haya más cosas y que por tanto más gente pueda sumarse, ¿no? Y evidentemente no quita que te puedas identificar o jugar con un personaje que no se parezca nada a ti y sentirte ultra representado. Te ponía aquí la escaleta un artículo de 2020 que hizo Elena Crimental en el que encuestó a pues, distintos sectores de Nike que quisieron participar, hablando justo de eso, ¿no? De cómo cuando decían un personaje, cómo lo creaban, había muchos que hacían justo lo que dices tú, lo más loco posible. Sabía jugar con el editor, pues es algo fantástico. Había gente que sí se sentía identificada con el personaje, gente que no, pero le daba igual. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando hice esa encuesta había una opción como para elegir el personaje con el que más o con el que mejor te haya sentido, ¿no? Al jugar. Yo recuerdo que en ese momento el que me venía a la cabeza era Aloy de Horizon, porque recuerdo sufrir como Aloy y digo, no, por favor, que no me peguen. O sea, estaba muy metido en la historia de Aloy y evidentemente, quiero decir, igual no me conocéis, pero Sara hasta adelante os puede decir, Aloy no me parezco ni un poquito. O sea, igual, no sé, quizá medimos lo mismo, no lo sé, igual tenemos un mofete parecido, pero no me parezco a Aloy. Y no pasa nada, quiero decir, no es que necesite jugar con personajes que sean igual que yo para poder sentir esa inmersión en el juego, ¿no? Pero bueno, creo que ayuda que exista la opción. Y también te ponía por aquí, ¿no? Lo de los editores de personajes son una movida, porque claro, al pensar en esto, yo me di cuenta que... Fíjate que antes de grabar te he dicho que igual no tenía temas para hoy, pero voy a hablar yo un rato ahora de repente. Cuando yo era pequeño, jugaba pues al NBA Live, o al FIFA, o al Pro, al que fuera. Y casi todos tenían una opción de crear personaje. Entonces, claro, yo simplemente de forma automática, solo en mi habitación, sin darle muchas vueltas, hacía un personaje lo más parecido a mí posible. Bueno, lo más parecido a mí, pero pues muy alto, muy fuerte, con tatuajes, cosas que yo no tenía, pero dentro de lo que cabe, que fuera más parecido a mí. Y siempre podía jugar con un personaje que se pareciera a mí. Y a mí eso, digamos, que me hacía muy feliz. Yo no era consciente de ello, no me ponía a darle vueltas de, uy, me siento mucho mejor jugando con este personaje que se parece a mí, pero era un poco lo que hacía en todos los juegos deportivos que me permitían, ¿no? Y ahora entiendo por qué, decir, vale, en vez de jugar con Pepito Martínez, si juego con Juan pero en la Play, me siento mucho mejor porque bueno, también un poco pues el proyectarte, la ilusión, ¿no? De fíjate, estoy jugando con los mejores de la NBA,
pues está muy bien. Si no pudiera hacer eso, si de repente, pues como pasaba hasta hace años, si no hay una opción de hacerte una jugadora en el NBA, pues muchas jugadoras con la consola, pues evidentemente van a jugar al NBA y se lo van a pasar bien, pero no van a poder hacerse a sí mismas en el juego, ¿no? Entonces creo que está bien que haya más opciones. Señalabas también que a veces es un poco como una manera igual, como muy superficial de decir, ¿no? Una falsa idea de que, fíjate, os damos opciones de diversidad, pero en el fondo nos puede dar igual, pero bueno, que tampoco es una cosa muy profunda. Creo que eso se hace mucho, lo de tener distintas opciones para una aparente variedad, fíjate, tonos de piel por aquí, pero luego igual eso, ¿no? Cuerpos como muy todos normativos y aceptados. Sí. O incluso, el otro día vi un vídeo de Kinda Funny Games, que se llama el canal, muy interesante, si me acuerdo lo pondré en la descripción, se me va a olvidar, seguro, que hablaba del pelo afro en los videojuegos. Y dije, a ver, este vídeo, ¿qué tal? Y era muy interesante porque hablaba pues con una persona del equipo, una mujer negra en este caso, que le encantaba Animal Crossing. Que decía, hasta esta edición, lo máximo que podía hacer era coger un personaje y que tomara el sol y que estuviera un poquito marroncita y ya. No podía tener un personaje que se pareciera a mí porque era imposible. Otro que decía, pues fíjate, yo tengo el pelo de este tipo y en los videojuegos solo encuentro o el clásico afro o las rastitas, así las trenzas pegadas a la cabeza y ya. Otro que decía, es que la textura realmente no es de verdad. O sea, es como un pelo liso, puesto de negro y medio juntado así para que parezca, pero no me representando. Si ponía ejemplos de cosas bien hechas, ¿no? En Horizon Forbidden West, por ejemplo, ponía varios personajes como que además tenían otra serie de cosas que hacían como una representación mucho mejor, que se notaba que había como más simplemente pues documentación o haber consultado o haber puesto un poco más de detalle en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que va mejorando, que simplemente son conscientes de que al final es un producto que se dirige a un público muy global, que es lo llamativo, que siendo un producto tan interesado en llegar a tanta gente y que llega a tanta gente, lo ceñido que estaba como un solo tipo de público hasta hace poco, ¿no? Pero bueno, estamos en 2023, igual en Abernathy 57, en 2031, decimos, madre mía, los videojuegos, esto es lo más diverso que hay. No, pero estabas hablando y me estaba acordando de algo que parece completamente unrelated, pero creo que sí se me ha desbloqueado el recuerdo por algo. A mí esto me recuerda un poco a conversaciones o situaciones que se pueden dar en el día a día del mundo real. A mí me tiene pasado siendo mujer, rollo pensar, pues típica conversación sobre por qué te depilas o por qué no te depilas o por qué no haces esto y por qué no haces lo otro. Y es como muy difícil hacer una apuesta determinada cuando se superponen diferentes capas de discriminación. O sea, tú si eres una persona blanca, flaquísima, no sé qué, dices, venga, no me depilo. No voy a decir que sea la decisión más fácil del mundo ni tampoco la más trascendental, pero es como, vale, pues dentro de lo normativo hay una cosa que no. Pero tú si eres una persona gorda, eres una persona racializada, eres una persona disca y no te depilas, al final cuando vas sumando, cada vez el nivel de deseabilidad según los estándares de la sociedad es más bajo y tú te vas a sentir bastante peor en consecuencia, porque aunque estés deconstruyéndote, al final llevas muchos años de tu vida socializándote de una manera y creciendo con unos valores determinados que te asignan una determinada autoestima o valor, valga la redundancia, en función de ellos. Entonces yo creo que el trayecto con los editores de personajes y los videojuegos es un poco lo mismo, salvo casos muy concretos que a lo mejor sí que te ofrecen un abanico de posibilidades increíblemente amplio, y esto es algo muy reciente. Bueno, habla casos a lo mejor en lo retro, pero que nos lo cuente Isi. Pero en la mayoría es como eso, cuando ya se te superponen 2-3 capas de... Vale, te dejamos ser diferente hasta este punto, pero ya si añadimos todas estas variables es que nos va a quedar un ser abyecto con el que nadie va a querer jugar. Y es como, oye, perdona, pero a lo mejor yo soy este ser abyecto y quiero verme reflejado para legitimar lo que soy y quitarme un poco precisamente esta idea de la cabeza de que soy algo que no tiene cabida. Entonces, no sé, yo creo que va un poco por ahí los tiros de quedarse en un punto comodillo en el tema de apostar por los editores de personajes. Y luego, por otro lado, volviendo al tema de la representación en general, que también estaba pensando que no es solo que haya ausencia de representación de determinados colectivos, sino también la poca que hay como es, porque me estaba acordando del vídeo que te mandé, de la charla que di hace, ya no sé si son 2 o 3 años, que hablo bastante sobre esto, sobre todo hablo en relación con el género, pero bueno, también menciono otras cosas. Y yo qué sé, con el tema de la comunidad musulmana o las personas árabes, la representación que hay básicamente son que aparecen en mapas de juegos en plan CSGO o cosas así de manera completamente instrumental, o aparecen como enemigues, o si saben otro tipo de títulos también se les encasillan ese tipo de situaciones. Con la gente racializada lo mismo. O sea, es que
ahora mismo no puedo decir los nombres de los estudios, pero me había documentado bastante para esa charla y de hecho la presentación que te mandé a ti venía en las propias diapositivas. También gente afrodescendiente que protagonice videojuegos o que no salga en personajes o roles que sean problemáticos en el sentido de reforzar estereotipos que hay, pues de asociarlos con la criminalidad o similares, poquísimos. Entonces, no sé, o sea, yo obviamente como mujer me puedo quejar de determinadas cosas, pero creo que a lo mejor hay otras personas que tienen que tener todavía más hueco para hablar sobre esto, porque mujeres al final aparecemos como aparecemos, ¿no? De forma bastante indeseable para nosotras, para otro tipo de público es lo más fácil y deseado, pero es que hay otros colectivos que tienen todavía muchísima menos representación y muchísimo más problemática. Sí, esa charla la buscaré porque la tengo guardada y si me acuerdo la pondré en la descripción también, pero vaya, sí creo que es importante que, ¿no? Al final toda minoría, que es curioso porque el término minoría a veces no se refiere a precisamente una minoría, sino simplemente a grupos no representados hasta el momento, porque las mujeres no sois una minoría, por pura estadística, quiero decir, pero a nivel de representación sí, quiero decir que el 51% de la población puede ser mujeres, pero bueno, al final estamos acostumbrados a ver hombres blancos, cis, hetero en general, y todo lo que no sea eso, pues entra, ¿no?, dentro del paraguas de minoría, sobre todo en términos de representación. Y de acuerdo con todo lo que comentas, de que hay pues poca representación y la que suele ser bastante estereotípica y no muy positiva en general, reforzando valores bastante malos y sobre todo, yo creo que también es importante, contado y creado desde el punto de vista de esa realmente minoría hegemónica, ¿no? Realmente te va a contar, pues eso, vamos a poner un juego de guerra en Oriente Medio y la gente que vive allí son simplemente o terroristas o gente infracivilizada porque nosotros somos los salvadores militares estadounidenses que llegamos aquí y lo demás nos da igual. Bueno, pues igual es vuestra forma de ver esto, pero igual no tenéis ni idea de la realidad de ese lugar, ¿no? O vamos a poner aquí un grupo de población afroamericana, pero son todos delincuentes porque es nuestra forma de verlo y la idea que tenemos en la cabeza, bueno, pues igual tampoco es la realidad, ¿no? O vamos a hacer juegos con muchas mujeres pero ultra sexualizadas porque lo único que nos interesa de poner una mujer en un videojuego, ¿no?, que pueda vender cosas. Entonces al final creo que lo importante es precisamente eso, ¿no? Pues lo que hacéis en Terebi, lo que puede hacer cualquier persona que tenga el interés, el hablar de ello precisamente, ¿no?, incluirlo en la conversación cultural para que la gente pueda reflexionar al respecto y darse cuenta, porque si no, es verdad que igual piensas que lo que hay es lo que ves, y lo que ves es lo más mainstream, y lo más mainstream es, pues, por desgracia, no lo mejor en según qué términos, vaya. Te puedes enfrentar a juegos que cuando hacen el mínimo cambio, ¿no? Battlefield, te pone una mujer en portada. La gente, Dios mío, una mujer en la guerra, esto no puede ser, porque es lo que ven o lo que conocen y por tanto lo que entienden que es la realidad, si no ha sido más allá. O ponen un juego de Star Wars, es que cuando vi esto me acuerdo, un juego de Star Wars con pilotos que uno era negro, creo, y otro era una mujer, y un señor diciendo, bueno, es que estoy aquí, ¿qué va a ser esto? No, es el final de todo, de repente, esto es una agenda forzada, madre mía, representación sin sentido, es como de, es un juego de naves en un universo donde hay alienígenas de todo tipo, y te extraña, claro, que hay una mujer con una nave, pues no sé, igual que hay una espada láser es más raro que una mujer pilotando un caza, ¿no? Pero bueno, son cosas que igual son un poco cíclicas, que igual la gente se quejó cuando Samuel L. Jackson fue un Jedi de repente, igual que se quejaron cuando se me olvidó el nombre de este actor, pero cuando Finn en Star Wars también cogió una espada láser, ¿no? Decían, no, un negro en Star Wars, ha habido un negro además, como uno, no muchos, en cada trilogía de Star Wars y no pasa nada, ¿no? Pero bueno. El token. Claro, de repente ponemos aquí a uno. Creo que es una cosa que por desgracia se repite, pero creo que cada vez vamos mejorando un poquito, ¿no? Cada vez como que vamos dando un pasito más. Yo por lo menos soy consciente de que he aprendido mucho estos años, cosas que por tanto agradezco. No os puedo hacer siempre referencia a Televi, pero gracias a gente de Televi he aprendido mucho y al final conoces estas realidades que antes pues directamente no sabías ni que existían y eso te ayuda a abrir un poco la mente y a pensar mejor en las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es algo a tener en cuenta. Mira, justo antes mencionábamos tanto a Easy como has dicho lo de, ¿no?, el token. Esta semana, sin ir más lejos, que había una mesa de profesionales para hablar del retro en un museo de Elche, si no me equivoco, que dijo, y si, oye, ¿esto qué es? ¿No? Hasta allá, por favor, un poquito de espacio. Y Judith Tour, traductora, que les contestó diciendo, oye, igual te den en cuenta para la próxima vez, pues hacer un poco más diverso esto. Y dijo, no, si es que hay una mesa donde va a haber una mujer, que es esta mujer de aquí. Y dijo, ya, pero es que igual tener una mujer, como tenemos aquí a la mujer para hacer esto, no es la solución, porque al final es como de, no, somos una mujer, no nos digáis nada, ¿no? O sea, al final hay que replantearse cosas para hacerlo mejor. Y esto en 2020 ya pasó cuando se hizo la mesa de Death Stranding, por ejemplo, eran todos señores, y la gente dijo, igual meter alguna voz femenina estaría bien. Y ya pues creo que fue Sara Brondo, no sé quién más fue, pero como hicieron un poco más diverso, ¿no? Pero es verdad que siempre como que es obligatorio
señalarlo, criticarlo, pelearlo y luego ya si eso cambia, ¿no? En vez de que ya empecemos a pensarlo antes para hacerlo mejor, que igual ya iría tocando un poquito. No, pero es que al final también es lo que dices, no solo el hecho de meter a, sino también cómo metes a esa persona, porque esto es una conversación que salió ayer en la reunión oficial de parte del equipo de Terebi, que hubo aquí en Madrid, pero que a veces, precisamente con el rollo este del tokenism, parece que tú puedes coger a cualquier persona que cumpla X rasgo y meterla para decir, no, ya me puedo lavar las manos, y es como, no, pero es que si vas a meter a esta persona en este panel o en esta conversación es para que valores su opinión de la misma forma que la haces con el resto de personas que están allí presentes, o que le atribuyas una autoridad que realmente tiene y que no es como, bueno, pues cogemos a esta igual que podría ser la que se apellida diferente, pero, o sabes, porque al final no te están valorando como persona, que es precisamente lo que tú estás intentando luchar para que se haga, sino que simplemente dicen, bueno, pues cogemos a esta persona, nos podemos quitar este posible cancelación de encima porque la tenemos, y es como, no estás entendiendo nada. Claro. O sea, simplemente estás, pues igual que con los videojuegos antes y los editores de personajes, rollo, ¿satisfaciendo? Sí. Sí, ¿está bien Sí, dicho? sí. Vale. Es que yo ya dudo de todo. No, es una palabra clave en cada podcast. O sea, yo dije, no sé qué me satisfizo, dije, y me empezaron a fear que está mal dicho. Y digo, no, está bien dicho. O sea, es un verbo ideal para liarse en un podcast, la verdad. Pues eso, a lo mejor satisfaces X, es que no quiero decir cuota porque me parece que la carga que tiene ese término en el ambiente sociopolítico actual es un poco chunga, pero satisfaces ese requisito y parece que ya se queda ahí y realmente no va de eso. Pero bueno, que yo creo que esto es una conversación que mogollón de gente que participa organizando estos eventos o que está presente en ellos es algo que no va a entender hasta dentro de 20 años o nunca. Sí, y eso que no es por falta de explicación ni de pedagogía. Y respecto a lo que estábamos hablando de la representación, que bueno, en breve creo que vamos a hablar de que la representación es importante, pero tampoco lo es todo. Vamos a darle aquí su pequeño espacio a todos los haters con os, porque suelen ser os, los haters. Los haters, heteros. Con todo el amor propio del mundo para considerar que su opinión es lo único que importa y decirte de la cara. Porque puede no gustarte algo y simplemente decir, joder, pues no me ha gustado esto, ¿no? En vez de ir a tirar, ¿no? Basura directamente. Lo último que diré respecto al tema de la representación, porque aparte creo que deberías, bueno, has hablado bastante, pero yo creo que deberías hablar mucho más. Bueno, pero es solamente el podcast en el que más he hablado yo. O sea, realmente esto es difícil. Que al final esto vuelve un poco a la conversación básica de lo que pasa en los videojuegos, qué efectos tiene en el mundo real, que al final todo esto se devuelve un poco a cómo surgió la conversación, que era vincular la violencia en videojuegos con la violencia en el mundo real. Y es como, no te tienes que ir a que los asesinatos en videojuegos provoquen que tú mates a alguien, pero sí que hay estudios que demuestran que hay vínculos entre el tipo de contenido que tú tienes en un videojuego, o sobre todo incluso la piel de quien encarnas, y cómo afecta a ciertas nociones que tú tienes en la cabeza o a ciertas predisposiciones. Esto no significa que si tú ves contenido racista en un videojuego te vayas a poner a insultar a una persona racializada por la calle, pero sí que significa que si tú ya tienes X tipo de información y asociaciones en tu cerebro, X tipo de prejuicios y estereotipos, y luego tú los ves reproducidos una y otra vez, no los vas a cuestionar, lo que vas a hacer es reforzarlos. Claro. ¿Y qué pasa si ponemos a una clase en un videojuego que te hace vivir, por ejemplo, la discriminación que vive en diferentes ámbitos o en diferentes momentos de su vida una persona racializada? Y lo que hacen es que, al revés, tú empieces a cuestionarte cosas y ese tipo de prejuicios que se miden pues cambien para mejor, en el sentido de que, oye, pues a lo mejor no es verdad esto, o a lo mejor si reaccionan de esta manera es porque les ha pasado este tipo de movidas. Y no sé, creo que es interesante pues tener eso en cuenta, que obviamente tú no vas a reproducir tal cual lo que veas en un videojuego, pero es que tú no estás jugando un videojuego en la nada, en un espacio abstracto desvinculando de todo. Estás jugando dentro de una sociedad que te ha criado con unos determinados valores que son los que son para la mayoría de personas. Entonces, pues sí que hay que tener un poco de cuidado con el contenido, y a lo mejor ya no tanto en relación con nosotros, que somos personas más mayores y que a lo mejor podemos tener más perspectiva crítica y que podemos ser más capaces de decir, voy a darle a love a mi crítica social porque si no, no puedo disfrutar de ningún producto cultural. Pero para la gente que tiene 13, 14, 15 años, y esto sin intentar ser mega paternalista con los adolescentes o incluso con los niños, porque sí que creo que hay bastante sobreproteccionismo en algunos aspectos y falta de protección en otros,
Pero sí que al final son edades sensibles, y igual que pedimos responsabilidad para gente que tiene audiencias grandes, precisamente porque sus audiencias suele ser gente de esta edad, pues con los videojuegos en general como producto cultural, pues más de lo mismo. Voy a romper este silencio aprovechando para llenar el vaso de Sara. Esto igual lo puedo cortar. Muchas gracias. Por si acaso, más ideal para que puedas refrescarte. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Estaría bien no tener un debate de repente. No estoy de acuerdo, creo que... Pero me parece sensato e interesante. Porque es una cosa que en general creo que si no hemos comentado de vez en cuando en la Twitter, por ejemplo, que es un espacio seguramente dentro de la moderada más dado a conversaciones alejadas de pues la actualidad del videojuego, la actualidad del cine, sino que bueno, pues a reflexionar un poquito más, aunque a veces reflexione más clara que yo seguramente. Creo que esto lo hemos señalado mucho y por justo lo que decías tú, ¿no? Pues un creador de contenido tiene cierta responsabilidad precisamente por cómo es su audiencia. Cuando yo era pequeño recuerdo ser el GTA San Andreas, hubo mucha polémica de madre mía, los niños van a jugar un juego súper violento. Yo recuerdo que a mi mejor amigo se lo iba a regalar, salió en las noticias y no se lo dieron precisamente por eso, y yo sí lo jugué y no me volví más violento, yo, en mi caso único y particular, pero claramente entiendo que hay mucha gente que si desde pequeñito de repente normaliza el ir pegando palizas, pues igual tenga una época que si no se conduce muy bien, pues normaliza la violencia porque es lo que ha visto todos los días jugando al Play. Evidentemente, Sara lo comenta mejor que yo, pero creo que no podemos decir simplemente que el videojuego es entretenimiento vacío y ya está, y que no afecta a nada, porque bueno, pues puede afectar según pues los aspectos antes mencionados. Hablábamos ya por cerrar con la representación y llevar hacia el siguiente punto, de que a veces se hace un poco como por escurrir el bulto y ponerte como de escudo, hago esto, no me puedes afear nada, y de lo importante o no que es, y si es lo único importante que puede haber. Yo aquí, por cerrar esta parte y pasar ya a el último juego al que ha jugado Sara, siempre comento lo mismo y creo que o sea, puedo entender el debate en esto, pero hay ejemplos como puede ser, ¿no? Gran empresa ahora mismo a nivel multimedia, Disney. Cosas que hace Disney, por ejemplo, Marvel. ¿Qué tiene las películas de Marvel? Pues algunas serán mejores, otras peores. A nivel crítica cinematográfica cada vez consideradas peores, pero yo creo que tienen algunas como un valor muy importante a nivel social, prácticamente, ¿no? Básicamente de, oye, pues el niño pequeñito que de repente ve a un Capitán América que no es blanco y dice, mira, como yo. O que ve Disney, ya no Marvel, y dice, la sirenita, pues fíjate, es negra, como yo. Y es un vídeo de unas niñas emocionadas viendo a la sirenita y me emociono yo más que las niñas porque yo, fíjate, van a tener una infancia muy bonita porque van a verse representadas desde pequeñitas, ¿no? O pues cuando pasaba con Encanto, que salía una niña en Brasil y otro niño en Estados Unidos diciendo, fíjate, salgo en pantalla, ¿no? Simplemente él ser conscientes de que ellos también tienen un espacio en ese, pues una parte importante para gran parte de la infancia, que es el entretenimiento audiovisual, sea películas, sea series, sea videojuegos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que exista, que si luego se puede hacer mejor, sin duda mucho mejor, o sea, cuanto mejor sea y cuanto mejor sea el producto en sí y mejor sea la representación, mejor, pero entre que no esté o que esté y que sea mejorable, que esté y sea mejorable. No, claro. O sea, luego ya creo que es bueno que esté como punto de partida y luego criticarlo, pero vaya mejor, eso sin duda. Pero vaya, hablando de criticar, ojo, cuidado, me he dado cuenta de que no hemos hablado de criticar. Al decir criticar, me he dado cuenta, no hemos hecho promoción de criticar, esto es imperdonable, o sea, igual se va a quitar del Patreon de Nada Moderada, esto va a ser horrible. Pequeño paréntesis, querida audiencia, escuchen Nada Moderada. No sé si sois conscientes, pero Criticat, canal amigo, David de Criticat estuvo en Nada Moderada hablando de Rings of Power hace no tanto. Ojalá vuelva pronto para hablar de lo que sea. El otro día comentamos por aquí que tenía un formato que iba a salir pronto, que no había salido, no podíamos mencionarlo y demás, pero ya ha salido, ya existe, se puede escuchar. En el canal de YouTube de Criticat tenéis un vídeo extenso, pero muy interesante, hablando de The Last of Us, serie y videojuego, con David de Criticat, con Deborah López Rivas, con Kerk y con Sara Bernazzi. Entonces, pequeño paréntesis de promoción. Sara, ¿qué consiste vuestro formato? ¿Qué periodicidad tiene? ¿Qué podemos esperar de este fantástico contenido que encontramos en Criticat? ¿Has visto? Salgo en otro podcast. En otro podcast, este año realmente entre el tintero. Abernathy, bueno, es que Abernathy es un poco, menos mal que el nombre no se te ocurrió a ti, pues si no sería un poco como ultra, ¿no? A ver, te lo dije, que conste en acta, Yo le dije a Juan que este nombre no estaba muy convencida porque me parecía, pues eso, muy egocéntrico. Sí, tal vez verdad que ayuda para que la gente sepa de qué va, tipo, vale, aquí es donde habla Sara, ¿no? Bueno, se llama Abernathy y va a ser aquí. Sara habla en todos lados, no me refiero a podcast, me refiero a que hablo por los codos, o sea que... Pero está guay el tintero, Abernathy y lo de Criticat, 3 podcasts, puedes hacer uno... O sea, 3 al mes, de hecho, quieres hacer, sería fantástico. Llegas a junio con 30 podcasts de repente en nada
y de Con repente, 30 cosas de las que arrepentirme, porque siempre quiero decir muchas más cosas de las que digo y mejor, pero siempre me lío. Pero puedes aprovechar y el siguiente podcast al que vayas, aunque sea de otro canal, dices, mira, en el anterior podcast que estuve en Terebi, déjame esta idea, la continúo aquí y la termino ya no era la idea, vamos todos enlazando y te vamos escuchando por todos los canales. Al final todos son Abernathy, entonces. No, pero en todos, o sea, en todos podrás hablar, quiero decir, aunque sea de otra forma. No, a ver, vamos a ponernos series. Criticad, pues criticad, el plan es hacer uno mensual. Uh-huh. Vamos a hacer siempre los mismos colaboradores. Y el formato que tenemos en principio, pues básicamente hablar de... Es que cada cosa que cuento es como, bien, otro podcast, bien, no sé qué. Pero bueno, que somos gente muy maja, escuchadnos. Sí. Y mis compas son gente con unas ideas y un background muy, muy bueno. Nada, básicamente hablamos un poco sobre qué hemos visto, qué recomendamos, escogemos un tema para desarrollarlo más y hablaremos al final un poquito de qué se viene. La perspectiva y el contenido va a ser habitualmente sobre productos audiovisuales, ya sean cine, series o videojuegos. Y no sé qué más decir, o sea, que estoy encantada con que me invitasen, que me parece que tengo unos compañeros de lujo, que como siempre no sé muy bien por qué yo estoy ahí y que nada, que estéis atentos y que cada mes tenéis una cita con nosotros. Yo creo que desde fuera la gente ve el plantel y ve un plantel muy equilibrado. Yo puedo entender que al final cuando uno llega a un sitio y mira alrededor y ve con quién está y dice, yo qué pinto aquí, ¿no? O sea, se han equivocado, pero en este caso te puedo garantizar que decir, igual que criticar dijo, voy a fichar a Sara, que decir, aquí hemos hecho lo mismo. Dijiste, voy a ir a un evento, no sé qué, y dije, Sara, corresponsal, ¿cuándo vas? Mándame un audio, hacemos algo. Al final de ahí fue la primera intervención que se publicó de Sara en Ad Moderada, aunque no fue la primera, porque la primera fue la del Indie Dev, pero bueno, los tiempos fueron los que fueron, ¿no? Entonces, vaya, yo simplemente lo aprovecho, pues me ha cuadrado sonoramente, ¿no? La palabra de repente, porque creo que es un formato que merece la pena recomendar. Los 4 sois personas más que recomendables, vaya, por el contenido que hacéis. Y además Débora es ultra conocida porque ha escrito en 1000 sitios, está en A-Night desde hace años, su perspectiva es ultra valiosa. Kirk ha peleado durísimo en Twitch para crecer mucho y le va muy bien, pero también está en Mixto con Juego, podcast en el que también está Pelusa. David de Criticat, pues tiene el canal de Criticat, que es la plataforma donde vais a poder encontrar esto, y de Sara ya hemos hablado mucho hoy, tampoco es cuestión de regalarle en exceso los oídos, pero creo que es un plantel ideal. Hablando justo de Criticat, en su canal podemos encontrar, de hecho, un vídeo hablando de Night in the Woods, un juego que yo creo que a David le gustó, un poquito. Un poquito. Un juego que tú has terminado, por fin. Sí, después de 3 años, no, 3 años no, pero después de 3 meses. Después de 5 años. Sí. Me lo acabé unos días antes de venir aquí a Madrid. Sí, es verdad, porque más hubo un tweet y hubo ahí unos intercambios de GIFs, ¿no? Oh, qué pena, no te ha gustado tanto. Pequeño spoiler, puede que a Sara no le gustara tanto el juego como otra gente. Entonces, antes de grabar esto, sí que me comentabas, ¿no? Como la diferencia igual entre la representación, la parte estética, ver un poco el valor de cada cosa. Quiero decir, no voy a meterme en tu sección, en tus temas, simplemente quiero hacer esta pequeña introducción para que puedas hablarnos de cómo fue tu experiencia con Night in the Woods. ¿Cómo que mis temas? Esto es un tema. Bueno, para todo el pero mundo. quiero decir, tú lo introduces y luego yo opino. Decir. Pero tú también habrá juegos con los que te haya pasado lo que me ha pasado a mí con este. Sin duda, pero necesito escucharte ahora para decir, ese momento nunca acabé. Es verdad, esa es la sensación, porque ahora mismo, yo ahora mismo soy una persona ignorante, no sé nada. Te escucharé y diré, es verdad, tienes razón. Ese juego me transmitió justo lo mismo. Entonces, para que nuestra audiencia esté en el mismo punto, en la misma página que nosotros, pues ahora le puedes contar qué tal con Night in the Woods. Pues a ver, básicamente lo que me ha pasado con Night in the Woods, y me ha pasado prácticamente desde el principio, es que a nivel de contenido y de discurso me ha gustado, porque sí que hay mucha reflexión acerca de el tipo de capitalismo tardío en el que estamos ahora, lo que eso significa para las personas, cómo afecta al tipo de relaciones humanas que mantenemos, cómo afecta a cómo se forman nuestras comunidades o qué tipo de secuelas pueden tener a nivel emocional y psicológico para las personas que forman parte de ellas. No sé, ilustra muy bien, sobre todo también para gente joven, porque la protagonista de Night in the Woods es una persona joven,
la situación que vivimos muchas personas, bueno, yo aquí digo personas jóvenes como si tuviese todavía 18 y tengo 29. Bueno, pero... hace un momento has dicho que éramos ya como muy veteranos también. Que en un lapso de 10 minutos nos han llamado viejos y jóvenes a vez, no pasa nada. Ya, bueno, así soy. Es que esta edad es lo que tienes, según con quien te compares, estás en un lado o en otro. Bueno, pues lo que decía, que sí que me parece esta típica frase que se usa mucho últimamente, ¿no? Retrato de una generación. Uh-huh. Y yo misma he podido sentirme muy identificada por lo que he visto en MAE, porque yo también el año pasado no dejé la universidad en el sentido de dejar una carrera, pero dejé un doctorado. Y conversaciones que se dan entre MAE y sus padres a lo mejor no se han dado igual entre mis padres y yo, pero el sentimiento que hay por debajo un poco sí. Entonces ya no solo me ha llegado a nivel discursivo de crítica social en general, y también tiene bastante contenido a nivel de conciencia de clase, porque a lo mejor no se mete tanto en otro tipo de problemas sociales, rollo más LGTBI-fobia o racismo, cosas así, pero en tema de clase y de condiciones materiales es prácticamente toda la carga del contenido. Y eso, me ha gustado, y luego a título individual, por esto que acabo de comentar, también, pero luego como obra de entretenimiento / obra de arte, es un juego que se me ha hecho muy cuesta arriba. No sé si por tipo de diseño de escenarios y de personajes, no sé si por las mecánicas que son súper sencillas o cómo está planteado, no sé por qué, pero simplemente me ha faltado esa parte de pasármelo bien, de dejar el teclado y el ratón y después pensar, joder, me apetece seguir jugando, de pensar, quiero ver cómo se desarrollan las relaciones entre los personajes y el misterio que hay por debajo de todo esto. No lo he sentido prácticamente en ningún punto. Hacia el final a lo mejor sí, porque también me parece como que se aceleran un poco más los acontecimientos, pero no me ha cautivado. Y hablando con David de Criticad precisamente, le comentaba que me parecía que cómo estaban planteadas las mecánicas del juego y el tipo de jugabilidad que tiene en general tiene sentido con el tipo de discurso que tiene, porque al final prácticamente todo el juego consiste en ir paseándote por la ciudad, que son 4 escenarios estáticos que están ahí todo el rato. Obviamente te puedes meter en algunos pequeñitos como casas, tiendas y cosas así, pero prácticamente lo que haces es pasear por las mismas calles todos los días, que la historia está separada en días y acontecimientos que pasan durante esos días. Hablar con las mismas personas sobre lo mismo, sobre otras cosas diferentes, pero que tenían correlación con la anterior. O sea, lo que puedes hacer en tu día a día si vives en un barrio y conoces a la peña de tu barrio. Uh-huh. Entonces, por ese lado sí que creo que una cosa acompaña a la otra, pero luego a mí se me hacía aburridísimo. Porque aparte, yo qué sé, sí que tengo muchas capturas, por ejemplo, de guiños o de partes de conversaciones que, como he podido decir antes, me han llegado y con los que me he podido sentir identificada y he dicho, hostia, es que jaja, es así. Este jaja es jaja de... Es gracioso porque si no es gracioso me deprimo muchísimo. Es tan contundente que tienes a reírte por emitir algún tipo de emoción. Por aliviarlo. Sí. Por no pensar más en eso. Pero no sé, no... Como experiencia estética, es que ahora me estoy leyendo Susan Sontag, yo me había leído alguna cosa de Susan Sontag, pero ahora me estoy leyendo Contra la interpretación y otros ensayos. Y cuando la estaba leyendo estaba pensando, es que esto es lo que me está pasando precisamente con Night in the Woods, que básicamente no tengo como ese momento, tú decías ahora, este momento de eureka de que te escucharé y se me despertará algo y hablaré sobre ello. Yo no tuve el momento de eureka, de gozar, de sentir una experiencia estética que me desborda o que me invita a seguir contemplando o participando de esa actividad que estoy haciendo con este juego. Simplemente era como, voy a seguir jugando porque quiero llegar a pasármelo, pero ya está. Es una pena eso, ¿no? Realmente. Quiero decir, luego llegaremos al punto de qué esperamos de un videojuego seguramente, pero entiendo que más allá de todo lo que está bien con el juego de base, ¿no? A nivel de representación, lo bonito que puede ser. Yo lo empecé, pero no terminé, porque lo empecé, no sé si en directo o algo, o un intento de directo, pero no volví a jugarlo. Y es verdad que hace poco jugué un juego que claramente, si no es un homenaje a, es una copia descarada de Night in the Woods, pero bueno. Pero es una pena que llegues a un juego que mucha gente parece haber conectado tanto, sobre todo que es lo que hace que sea incluso más recomendable, ¿no? Es decir, madre mía, me llegó dentrísimo y se convierte un poco en una experiencia como tan superficial, por así decirlo. Por no conseguir entrar en lo que te proponen, ¿no? Al final entiendo que no deja de ser una comunicación entre quien hace el juego y quien lo juega, y que pues a veces esa comunicación no funciona, vaya, que no todo el mundo le tiene que gustar todos los juegos, no, evidentemente. Pero imagino que eso hace que sea una experiencia, pues eso, con mucho menos
placentera y disfrutable. Sí, pero es que aparte es que simplemente esa parte la que me falla, la parte de la estética, no en el sentido del diseño, que es lo que muchas veces se entiende por estética en relación con los videojuegos, sino de la experiencia estética, de lo que te decía, algo como mucho más espontáneo, mucho más subjetivo, mucho más de sentirte de una determinada manera ante ese tipo de estímulo. Y es lo que me faltaba con esto. O sea, hasta el punto en el que esto es una obra artística, yo no me he sentido movida por ella. Que luego también te meterás, ¿no? Bueno, en esta conversación es que es el berenjenal de videojuegos, arte, sí, ¿no? Yo digo que sí, creo que aquí todo el mundo dice sí, ¿no? Pero, pues siguiendo a sus sontas, ¿no? Esto a lo mejor para mí hay que dar demasiadas explicaciones y hacer demasiadas interpretaciones como para que al final lo que es la obra en sí misma decir, pues me ha dejado satisfecha. Bien dicho. Es que es una palabra además con pocas R's esta. O sea, tiene T's, pero tiene pocas R's. No soy yo nadie para criticar a la gente que le cueste las R's, porque a mí se me da muy mal decir las R's. No sé si te has dado cuenta, pero me trago mucho con palabras como programa. O sea, tengo que hacer una especie de mini pausa previa para decir programa. Nunca me había dado cuenta. Bueno, pues no lo tendría que haberlo dicho, la verdad, pero no pasa nada. Confesiones. Confesiones aquí en Abernathy. Si la gente ha llegado hasta la hora de grabación, se merece confesiones de este tipo. ¿Por qué no? Si somos gente majísima. Sí, no, además yo creo que la gente que escucha los podcasts en edad moderada tiende a no escucharlos o a escucharse todo, 2 horas y pico para adelante. Estaba pensando al hablar de arte, de esa conexión de la parte estética, no simplemente de los gráficos y de la puesta en escena y los elementos artísticos como tal, sino de lo que comentabas, ¿no? De ese sentimiento, esa conexión con el juego, en este caso con la obra de arte. Al final yo creo que todo tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? De dejar de jugar y seguir pensando en el juego, ¿no? De que te acompañe el juego, la película, cualquier tipo de obra artística a la que te enfrentes, ¿no? Si algo está muy bien, es muy bonito, está muy bien hecho, encaja funcionalmente o lo que esperas pero luego te deja frío y te olvidas, al final como que le falta ese punto, ¿no? O sea, yo creo que es al final lo que hace que lo que nos guste, decir, es que realmente me ha movido mucho por dentro y me acuerdo de esto y le estoy dando vueltas y he dejado de jugar, pero es que realmente estoy pensando cómo seguir esta historia o quiero volver aunque ya sé cómo termina porque es que en este mundo concreto encajo muy bien, ¿no? Que evidentemente hay 1000 propuestas jugables y hay cosas que simplemente te gusta por la parte mecánica, porque te gusta algo que te haga desconectar, porque necesitas ese momento, lo que sea, pero creo que los juegos que más nos suelen gustar, o por lo menos a personas que buscamos eso, son aquellos que entran y se quedan aquí dentro de un huequito y te acompañan mucho, ¿no? Igual es como una cosa muy manida, pero tampoco se me han ocurrido muchos ejemplos durante este rato. Pero yo recuerdo en 2020, confinamiento, PlayStation puso unos cuantos juegos disponibles para la gente que está confinada y dije yo gracias. Y uno de ellos fue Journey, juego conocidísimo, que yo no había jugado porque había jugado a pocos juegos en los últimos años. Y recuerdo estar jugando mientras hablaba con Diego, un saludo a Diego, de la moderada, pero no con Diego, porque me pusieron pues con otra persona que estaba jugando. Y recuerdo terminar, o sea, no estaba llorando porque estaba hablando con Diego de cualquier chorrada, pero si no, hubiera estado llorando seguro. O sea, la primera vez que simplemente subí una colina y vi una montaña de fondo, estaba totalmente patado ante lo que estaba viendo. Es como, pero ¿esto qué es? Como de repente, no llegué al punto de decir, estos son los videojuegos, pero fue un poco decir, qué bonito esto que me está entregando. Hace poco cuando jugué a Gris, de repente, pues como unas emociones que no es porque lo que esté jugando sea la experiencia a nivel mecánico, ¿no? En la conexión ojo-mano más estimulante de mi vida, pero estoy sintiendo una serie de cosas que creo que es una comunión de muchos aspectos que me funciona, simplemente, ¿no? Entonces, creo que es ideal, o por lo menos es lo que yo busco, el jugar algo y sentirme así, como de, no de elevado, como de, estoy muy por encima del mundo, sino como de elevado de, si esto es mi día a día, de repente tengo un punto, un momento, un espacio de sentir mucho más y sobre todo mucho mejor, ¿no? O sea, yo creo que es lo ideal. Bueno, es que al final, si dejas a un lado esa parte de contenido que nosotros a lo mejor analizamos más a menudo y te fijas solo en la experiencia estética, eso es algo que es muy difícil, o sea, lo puedes educar evidentemente, pero es algo que es muy difícil educarlo. O a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor Night in the Woods, yo me lo juego en otro momento, a pesar de que sea el mismo juego, y me dice todo lo contrario. La verdad es que tengo mis dudas, pero podría ser también. Pero no sé, o sea, eso al final yo creo que ni siquiera es por una diferenciación de géneros, aunque pueda tener algo que ver hasta cierto punto, pero simplemente es algo que está ahí y ya, porque
Habrá gente que le resulte más placentero en el sentido más primario de esta palabra, que es un juego le presente retos intelectuales porque le estimulará muchísimo y le gustará la sensación que le produce superarlos y querrá más. Habrá gente que le produzca placer otro tipo de gameplay y habrá gente que simplemente con tener un apartado de arte brutal, ya no hablo solo de diseño de niveles y personajes, sino también sonido, el conjunto de todo, porque también esta es otra cosa, el rollo de separar las cosas por partes, a veces, como hago yo ahora, la parte de discurso de Night in the Woods y la parte de narrativa, bueno, puede que esté bien. Todo lo demás, o la obra en un conjunto, más bien, me ha dejado fríísima. Y esto más de lo mismo para todo tipo de juegos. Es que si te pones porque podrías pensar, a lo mejor buscas que algo te tenga completamente enganchada y pensando en ello y quieres volver a tu casa a jugar para seguir con ese juego, pero a lo mejor tienes esa noción porque juegas un tipo de juegos que buscan producirte esa sensación, como puede ser muchos juegos de móvil o muchos MMOs o cosas así. Y es como, no es por eso, o sea, ni siquiera es por el ritmo o la velocidad a la que se mueven los juegos, no es que esté buscando esta estructura en concreto y esto vaya a ser un match siempre, sino que, por ejemplo, con Sable, sin ir más lejos, es un juego bastante lento, bastante repetitivo, pero yo con ese juego flipé. A mí ese juego me encantó. O sea, que tampoco creo que haya como una fórmula matemática de esto a ti te va a gustar, esto a ti te va a encantar, porque a mí también me ha pasado. Le he recomendado juegos a personas que creo que le van a gustar y gente que no conozco de 2 días. Y luego al final me dicen rollo, pues está bien, pero sin más. O sea, que ya te digo que creo que hay como toda una serie de factores que no tienen que ver con el tipo de juego, con el tipo de, no sé, de, ¿cómo se llama?, de interfaz o con el tipo de mecánicas o cualquier tipo de clasificación o elemento de videojuego que te parezca distintivo como para decir, vale, esto sí se lo recomiendo a esta persona o esto si me lo descargo yo me va a flipar. No creo que sea tan fácil, la verdad. Y ahí entra todo, pues, el debate de la experiencia estética en sí misma, que qué hacemos con eso. Me gusta porque es como de repente dice, y ahora es como esta es la introducción a tremendo debate, ¿no? Y os lo dejo aquí para que si queréis profundizar. Yo creo que es un punto, siempre que tú quieras, Sara, evidentemente, interesante de desarrollar en el futuro de Abernathy cualquier tipo de debate en ese sentido, más que nada porque yo reconozco que soy un ignorante en esa materia, pero estoy encantado de escucharte y aprender al respecto. Justo ahora se me ocurría una idea que igual supone una especie de dique en tu torrente de pensamiento. Pero sí, claro, has dicho que a veces recomiendas cosas y quizá no, pues igual para ti es tu película favorita o tu juego favorito y otra persona dice, pues a mí no me ha transmitido nada, ¿no? Cosa que puede pasar. Mi pregunta aquí es, ¿tú sigues recomendando cosas a la gente aunque a veces no les guste? O como es una cosa que te gusta mucho, puede generar en ti un poco como de, no rechazo por esa persona, pero como que te puede hacer un poquito de, me ha dado pena que no le guste igual que a mí. Quiero decir, igual hay gente que, porque conozco casos, que le preguntas, recomiéndame música. Dice, no, porque no sé lo que te gusta, igual te recomiendo cosas que me gustan mucho, a ti no te gustan, y entonces al final como que qué pena que no, como que no hay esta conexión, ¿no? En vez de simplemente, pues mira, te paso una lista de mis canciones y te funcionan bien, y si no, no. Es decir, ¿a ti te importa si a la gente le gusta lo que tú le recomiendas? A ver, si no hay una correspondencia hasta cierto punto, pues evidentemente me va a dar pena, pero tal y como me lo estás planteando, es un poco también, lo puedes llevar a las redes, o sea, a las relaciones sociales en general, es como hasta qué punto quieres exponer algo de ti, como puede ser tus gustos o cualquier otra cosa, ante la expectativa de posible rechazo. Yo creo que lo bonito está ahí. O sea, está lo peligroso, porque puede salir mal parado en plan, oh, no me han dado validación externa, no han confiado en mi criterio, pero también está la parte intermedia que puede ser, esta persona te dice, wow, pues me has sorprendido con esto, me ha encantado, pero esto no tanto, no sé qué, y a lo mejor te da otra cosa de vuelta. Te dice, a lo mejor más por aquí, y tú le dices, pues yo esto tampoco lo conocía. O a lo mejor sí que conocéis algo y tenéis opiniones diferentes, pero luego las ponéis en común y te puede hacer que te muevas un poquito, tanto o la suya o la tuya. Entonces, sí, o sea, cuando recomiendo algo, ya no tiene por qué ser necesariamente porque me flipe a mí, sino porque creo que le puede gustar a esa persona y no tengo razón, pues me puede dar pena hasta cierto punto, porque aparte yo soy una persona a la que me encanta tener la razón, por supuesto. Para eso me curro mis diagnósticos internos de 300 horas de monólogo sobre todo, incluidas las personas, ¿no? Pero joder, que en la incertidumbre de esa interacción también está lo guay, la posibilidad de aprender en general. Sí, me parece muy bonito y muy generoso el abrirse y decirme, a mí me gusta esto.
y compartirlo. Vaya, quiero decir, sería gracioso, ¿no? Hago podcast, me ¿Hago dedico podcast? a hablar horas durante meses de cosas, pero luego no quiero compartir lo que... Pues, Mira, está muy bien. lo más traumático que me pasó en este sentido, que fue algo que me jodió bastante esto, porque aparte fue con una persona que me importaba mucho. Bueno, esto también, he de decir que mis obras audiovisuales favoritas, por lo general, son súper problemáticas. Vale. Pero a mí, a nivel de experiencia estética y de entretenimiento, me flipan. De acuerdo. Me pasa, mi peli favorita es Kill Bill, por ejemplo. ¿La Me lo uno, paso la como dos una o el niña conjunto? pequeña. No, la primera. De La acuerdo. segunda está bien como segunda parte, pero la obra maestra es la primera. Sí, nos podemos dar la mano. Y bueno, a ver, le puedes sacar un montón de problemas por todos lados. Pero, pues está ahí. Ese gusto, no puedo hacer nada con ello. Y una de mis series favoritas es Aníbal. Uh-huh. Oh, vaya, qué poco problemático un hombre de 40 años que se dedica a asesinar a personas. Es que Mads Mikkelsen lo puede todo. Ya. La romantización de toda esta idea, ¿no? Porque al final lo bueno que tiene esa serie precisamente... Bueno, tiene muchas cosas buenas, pero un fuerte es su apartado visual. Uh-huh. Y me pasó con una persona que estaba conociendo, además, y que yo le conté, bueno, pues una de mis series favoritas es esta, me flipa, no sé qué. Una persona que para algunas cosas puede que tuviese un perfil parecido al mío. Y vimos esa serie. Y como 2 años más tarde, un día con otro grupo de peña, me confesó que no le había parecido para tanto. Que es en plan, tampoco quiero que sea tu serie favorita, Claro. pero el contexto, el hecho de que fuese tan tarde, es como, no me puedo creer que lleve 2 años de mi vida pensando que esta serie te ha parecido increíble porque la hemos visto juntas y conmigo fangirleando al lado con cada capítulo, porque casi no estoy a nivel Los Simpson de me sé todo, pero me sé bastante. Y que tú estuvieras en plan sin decirme nada y luego 2 años más tarde me entero de que te la has sudado, bueno, no por completo, pero casi. Feísimo eso, la verdad. No me gustó nada. Feísimo, quiero decir... Ahí sí que me sentí expuesta y herida. Claro, es que eso es una traición, vaya, quiero decir... Tú puedes ver Yo una digo serie... sí. Claro, tú puedes ver una serie que te gusta mucho... O sea, esta serie me gusta, te la pongo. La estás viendo, no te gusta, pues dímelo. Quiero decir, no hace falta que me digas... Si te parece que es lo peor del mundo, puedes intentar suavizarlo. Sí. Porque sabes que es importante para mí. Pero no tienes que fingir que te gusta solo por contentarme, porque luego es peor. Claro. Luego encima me dices, no, es que no me ha gustado, es como he vivido una mentira todos estos años. Que no pasa nada, no me ha gustado y ya está. No te voy a odiar porque no te guste mi serie favorita. He vivido una mentira y aparte te he obligado a gastar horas de tu vida en algo que a lo mejor te daba igual. Porque Claro. es como, pues esa serie tiene 3 temporadas. Si hemos visto una, vale que los ritmos y las cosas pueden cambiar dentro de series, sobre todo cuando duran mucho. Pero más o menos. Pero más o menos puedes intuir por dónde va el tono de esto. Pues coño, al acabar la primera temporada dime, bueno, pues sin más, pero y yo te diré, vale, me joderá, pero ya está. Y que encuentres otra que os funciona bien Claro, y de repente es mejor. Pero sí. que te lo veas todo y después aún encima me entere, pues ya miénteme del todo y no me lo digas nunca, ¿sabes? Te mueres con esa mentira y no... Sí. Si lo has hecho al principio para no herirme, no me hieras ahora. Sí. No hagáis eso, por favor, sed sinceros conmigo en general. No, pero creo que es lo mejor. Creo que es mejor mentir. Mentiras ahora siempre. No, es mejor la comunicación transparente y ya está. Oye, mira, no me ha gustado esto. Busquemos una cosa que nos funcione bien a ambos. Ya está, lo ves y todos contentos porque si no, 3 temporadas de una serie que no te está funcionando. Entonces yo creo que sí, que hay que tener una comunicación transparente con todo. No quitar cosas de los podcasts, dejar todo para que la gente escuche. Son las cosas que hay que hacer. En la me parece muy fuerte este dato que me acabas de dar. ¿Qué dato? No sé. No sé qué dato me haces. El pi. Ese dato no sé a cuál te refieres porque no se escuchó en la grabación. O sea, Vale. Sí, pero bueno, cosas que suceden de vez en cuando. ¿Tú has visto Aníbal? Bueno, el último episodio sí. Vete a la mierda. No, realmente no es una serie que me ha recomendado mucho Diego porque le gusta mucho, pues, El Mentalista, Aníbal, todo lo que sea así que tenga un personaje relativamente interesante, ¿no? En cuanto a que no sea lo habitual a nivel, no sé, de ciertos puntos más mentales, le suele interesar. Y no la vi en su momento, pese a que, bueno, pues era una época en la que usaba mucho Tumblr y era una de estas series que tenía muchas páginas con muchos GIFs, porque esto es precisamente por los ojos entra muy bien, ¿no? Y no la he visto. O sea, si está en alguna plataforma que tengo accesible, a partir de julio me lo puedo plantear. Porque hasta julio no soy persona. Pero no la he visto, no. Y tenía ganas, la verdad. La tercera temporada a mí es la que menos me gusta porque es como que parece que la serie se gustó tanto a sí misma que al final la tercera temporada acabó siendo lo que es por eso. O sea, es una serie que en general... No voy a decir que sea pedante, pero por momentos puede rozar un poco eso y como que ya la tercera temporada a veces por momentos se hace pesada porque lo disimula menos, digamos. Pero aún así, en general, a mí me parece una gozada de serie.
la verdad. Eso está disponible en Hulu y pagando, no puedo ver Aníbal de forma legal. Vaya, es que está Bueno, bien, pues qué pena que seamos unos criminales. La vida pirata, la vida mejor. One Piece, el mejor Con manga. la botella de ron. La botella de ron me la quedo yo porque Juan no bebe. aunque parece lo contrario, ¿no? En este podcast, no, realmente. Tengo botellas de ron dominicano en esta casa. Porque vino un tío mío de la República Dominicana y trajo botellas ¿Me das de ron. una? No, es broma, no quiero que me... Si de repente voy a la cocina y no hay una botella de ron, Me autoinvito y me quedo el alcohol. ya que no había azúcar, pues damos ron, que más o menos, Oye. pues al final por lo menos endulza, ¿no? Estaría bien. A ver, entre una cucharada de azúcar y una botella de ron hay cierta diferencia seguramente, ¿no? De cantidad, de valor y demás, pero oye, entiendo que para compensar, ¿no? La afrenta que supone haber tomado un café sin azúcar. No soy quisquillosa. Bueno, entonces bien. Después de este pequeño desvío para hablar de ron y de la vida pirata, la vida mejor, no sé, Sara, si te apetece hablar de lo que comentaste, de qué buscamos en los videojuegos, o si dices vamos a cortar esto ya, porque creo que he dicho todo lo que tengo que decir, o si hay algún tema que digas me nace hablar de esto. Yo, sinceramente, lo que tú quieras. A mí me parece bien todo también. Pero tú no has hablado casi en esta última parte, o sea que yo creo que podrías contestar toda la pregunta. No, claro, no he hablado mucho en esta parte porque realmente no he encontrado nada relativamente válido que aportar. A ver, inciso, aquí yo voy a cortar a Juan y voy a hacer un alegato que también se lo dije por escrito antes de hacer este podcast y que también es un discurso para mí porque yo soy la primera que 2 horas después de haber subido un podcast en el que participo tengo vergüenza ajena sobre mí misma. Puedo cortar la grabación, ¿eh? Si No, esto quiero que lo dejes. Esto es una llamada a hablar sobre cosas en podcast de las que no estemos tan seguros porque es que al final... ¿de qué vale la pena si de lo que hablamos? O sea, que está bien, obviamente, informarse y tener referencias y tener posiciones más o menos asentadas a la hora de hablar sobre determinados temas, porque tampoco vamos a mantener conversaciones de besugos para llenar el tiempo sin más, pero creo que hay tiempo y espacio para las dos cosas. Creo que hay tiempo para que cada uno plantee su posicionamiento sobre algo, si ya lo tiene muy claro, pero también hay tiempo para, pues, como personas que nos conocemos o que interactuamos o que compartimos un espacio, en este caso... Almodera y tu casa, hablar sobre algo, sobre lo que a lo mejor no tenemos muchísima formación al respecto, muchísima información, o que simplemente hemos reflexionado porque hay 800 millones de cosas en el mundo sobre las que pensar y preocuparse cada día. Entonces, yo creo eso también, invitación abierta a mantener conversaciones que a lo mejor parece que no están tan bien planteadas, pero que a lo mejor luego nos sorprenden y nos lleva a alguna conclusión inesperada. Sería, quiero decir, ante un alegato como este, ¿quién soy yo para oponerme, no? Además, creo que es una forma de demostrar cierto respeto, en este caso hacia ti, porque es como, no te he escuchado, ¿no? No digo nada, me cuentas tus cosas y digo, sí, siguiente tema, adelante. Pero, realmente, por ejemplo, de todo lo que hemos comentado ahora, ¿no? Hablando de pues tu relación con Night in the Woods, con lo que es series que te fascinan y otra gente no, como Aníbal y demás, sobre todo esos temas, de cualquier escala yo te hablo sin tener ningún tipo de idea, porque eso no me importa, que decir, lo hago siempre, la gente se cree que no, pero mi truco es que parece que sé de cosas y realmente no, o sea, el periodismo se basa... Tu truco y del de todes, yo bueno, no sé sí, nada sí. de nada. Bueno, a ver, pues no vamos a debatir. Pues después de este alegato por la mediocridad y la desinformación, pero siempre que sean el paso precedente a lo contrario, pero bueno, que están ahí y no podemos obviarlo tampoco, le quería preguntar a Juan, para informarme respecto a su opinión, que él qué espera de los videojuegos. O a qué le da más valor, quizá, en esa actividad. Me ha hecho mucha gracia porque decir, le quería preguntar... pausa a Juan, digo, me va a tratar de usted de repente, de repente esta formalidad. ¿Qué espero de los videojuegos? Bueno, sí, entiendo la pregunta, no es tan compleja. Esto, debo reconocerte, cuando me lo comentaste, lo reflexioné durante 5 minutos. Tampoco dediqué mucho tiempo, pero dije, creo, o a mí me puede parecer, que igual que antes hablábamos, ¿no? De que hay igual jugadores que buscan simplemente puro entretenimiento y gente igual busca, pues, alguna historia más compleja y demás. En mi caso, yo creo que más que buscar algo, tiendo a buscar qué me ofrece el juego, ¿no? Okay. O sea, en vez de llegar con solo quiero juegos que me entretengan o que sean un reto o que me emocionen, lo que prefiero es, porque digamos que puedo encontrar interés en distintos géneros y distintas propuestas, acercarme a un juego que destaque en aquello que me quiera proponer. Por ejemplo, pues ayer estaba jugando a Storyteller. Pues digo, pues espero que por lo menos tenga momentos de, anda, mira, qué curioso este puzzle, ¿no? Que tenga algún momentito, o varios a ser posible, en los que
me provoque una sonrisa como decir, fíjate, no he esperado este girito aquí para conseguir esto. Si estoy jugando a Apex Legends, cosa que hace tiempo que no hacemos, Clara, por favor, no busco el tremendo desafío personal de ser el mejor disparando, pero sí busco que sea muy fluido en la jugabilidad, poder disfrutar con el movimiento, que sea más o menos una experiencia que no sea un obstáculo en cuanto a lo jugable, para que mi experiencia interesante, que es jugar con Clara en este caso, sea lo que brille, ¿no? Pues tanto el compañerismo, el hablar entre nosotros, el indicar cosas, que todo con mecánicas dentro del juego, ¿no? Lo cual en ese juego en concreto funciona muy bien. Si fuéramos igual a hacer lo mismo en Call of Duty, no funcionaría, porque no está tan bien hecho en el sentido de favorecer que dos personas puedan jugar juntas y se puedan comunicar, tanto con voz como sin voz, en este caso con voz, que es mucho mejor, ¿no? En mi caso, por lo menos, igual que me pasa con, o creo que me pasa con otro tipo de ámbitos culturales, creo que tiendo más al picoteo. O sea, más que de tener un único interés, un único género, un único tipo de producto que me guste, me suele gustar sobre todo el descubrir cosas que hasta ahora no controlaba, ¿no? Estos días estaba intentando escribir, sin mucho éxito, sobre los juegos de puzzles, por ejemplo. Cuando jugué en 2019 a The Witness, no había jugado nada de puzzles, no tenía ni idea. Es fácilmente, o por lo menos por lo que he podido leer, de los juegos de puzzles más complejos para mucha gente y que más se pueden atascar y que más gente deja, porque tampoco es tan sencillito como hacer niveles, sino que estás en una isla donde hay muchos paneles y no te dicen muy bien cómo hacer, sino que tienes tú que aprender por el diseño de cada puzzle qué tienes que hacer con cada puzzle. Pues dije, oye, me parece fascinante. Me ha estimulado mucho mentalmente, qué chulo, qué tranquilidad me produce, qué calma pasear escuchando los pajaritos y simplemente resolver las cosas a mi ritmo y sin prisa. Pero al mes siguiente jugué a Marvel's Spider-Man y dije, wow, esto es el mejor juego de historia, aventura trepidante, hay que salvar la ciudad, ¿no? Son propuestas totalmente contrarias, pero el nivel de satisfacción que me produjeron me pareció equiparable. Vaya, igual que luego pues jugué a Rayman Legends, era un juego de plataformas como muy mecánico, que me pareció precioso y me gustó muchísimo, pero después igual me fui al Pokémon que tocaba ese año y pues pasé 100 horas de totalmente fuera de mi mundo, feliz, con unas criaturas muy monas dando vueltas por ahí, ¿no? Con todo esto, al final, si veis como cierta variedad loca en la respuesta, es porque creo que no hay una única respuesta que me valga en cuanto a qué busco en el videojuego. Es cierto que últimamente sí que intento, tanto en los videojuegos como en el cine, por ejemplo, buscar aquellas propuestas que tengan algo más en cuanto a qué me quieres contar y cómo me lo quieres contar, ¿no? O sea, que no sea solo un entretenimiento vacío, si se puede considerar vacío, o un reto o un placer jugable en lo mecánico, sino que, oye, esto me están contando cómo lo hacen y cómo casa de bien o no con la parte jugable de lo que me están contando, ¿no? Entiendo que también es parte de, pues, el proceso de cada uno. En mi caso, ahora igual me estoy fijando más en cosas que antes no me fijaba y que por tanto igual antes no me hubieran funcionado tan bien, o sí, pero simplemente no lo sabía, ¿no? Entonces quizá como respuesta concreta a este momento, ¿no? En este podcast, en este espacio físico en el que coincidimos hoy, sí que me gustan los juegos que me llevan un poco eso, a pensar en el juego también después de estar jugando, a reflexionar sobre cómo lo han hecho, a que no sea simplemente pasármelo y ya está, sino que me acompañen un poquito y que diga, joder, qué bien lo han hecho, cómo me contaste bien, qué chulo, qué potente, ¿no? O sea, Vale, entonces yo a raíz de esto tengo 3 preguntas. Ojo. La primera, entonces tu actitud sería un poco, no sé si a los videojuegos específicamente o con el arte en general, acercarte a esa obra en concreto y como dejar que te seduzca simplemente. Sí. Vale. La segunda es, ¿intentas llegar a ese momento lo menos influenciado posible por reseñas o hype o conversaciones que haya sobre esa determinada obra? Porque al final, en el dejar que te seduzca, ¿no? Un poco, a lo mejor lo más deseable sería llegar un poco en blanco. Sí. Que al final nunca pasa, sobre todo si trabajas haciendo crítica cultural de este medio. Y sobre todo también porque muchas veces se llega a determinados títulos a raíz de recomendaciones, sobre todo en el mundo indie o propuestas mucho más específicas y pequeñitas. Entonces, por ejemplo, si te lees una reseña de un juego intentas evitar más, te metes en Steam para ver la valoración pero no te metes en las reseñas, un poco cómo gestionas esto. No sé si quieres contestar hasta primero o te hago después, o te hago la última también o... Si te vas a acordar, pues respondo, si no te vas a acordar, hazla ahora por si acaso. No es que igual se me está olvidando. Por eso, no es que dude tu memoria, pero por si acaso. Y la última, mierda, me he liado mucho con la segunda y ahora me estoy olvidando de la última. La primera ya he respondido, la segunda era que cómo me aproximo a este juego en cuestión, si leo o no leo reseñas y cómo afecta si leo... Vale, me he acordado de la última. Y la última es, y esto está basado también en lo que me suele pasar a mí con lo audiovisual en general. Yo tengo como picos muy determinados de interés
Y no tienen que ser necesariamente correlacionados con lo anterior. A lo mejor de repente llego un día y estoy como este mes, simplemente me apetece ver animación. Luego me paso 3 meses sin ver animación. Sí. Luego vuelvo otro mes que solo me veo eso. ¿Te pasa como que estás abierto en general a prácticamente cualquier tipo de cosa, en cualquier tipo de medio, pues eso, ya sea consumo de arte pictórico, audiovisual, ya sea videojuegos, cine, pelis, whatever? Eso, te dan como un poco igual y acabas fluctuando muchísimo, o tienes como picos de interés más específicos, o es algo más gradual, rollo como cuando entras en bucles de la Wikipedia, esto te lleva a esto te lleva a esto, y vas avanzando así. Un juego muy divertido, lo entrar a la Wikipedia y decir quiero llegar a tal concepto, empezar a ir pinchando en cosas azules hasta que llegas al concepto, es muy divertido. Voy a intentar responder en orden, porque ha sido el orden que has planteado, pero me parece, o sea, no voy a dedicarme a elogiarte en directo, Sara, me parece muy interesante las preguntas y cómo se han hilado. La primera está respondida, la segunda, que si me afecta al acercarme a un videojuego, por ejemplo, a reseñas, que si intento llegar sin más influencia para disfrutar, ¿no?, de ese vengo aquí a ver cómo ofreces y disfrutarlo de forma plena. En general, como persona que se intenta dedicar un poco a la crítica cultural, como bien dices, es difícil a veces separar o estar totalmente, ser impermeable a la conversación que se genera en torno a las cosas. Lo bueno y lo malo del ritmo que tiene esta industria, que es demasiado alto, es que las semanas previas al lanzamiento de un juego, sobre todo si es grande, solo se habla de ese juego. Lo bueno es que a las 2 semanas ya no se habla de ese juego. Quiero decir, si tú juegas a God of War Ragnarok en marzo de 2023, salvo por el spoiler cast que han publicado en Night ahora, no se ha hablado de God of War en todo el año. Vaya, se le han dado premios, pero no se habla de lo que ha pasado en la historia, no se habla de este juego. Se habla del Elden Ring por ser Elden Ring, y se hablará pues de Last of Us otra vez por la serie, pero en general los juegos tienen por desgracia, una vida muy corta en cuanto a la conversación que hay al respecto de ellos, porque al final la gente sigue pues la tendencia, cifras, clics, se queda un poco atrás, ¿no? Aquí hablamos mucho siempre en Ad Moderada. Diego tiene como la idea de hacer una sección como contra el FOMO, por así decirlo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, de no poder comprarte triple sana de salida, lo que sea. Yo tiendo a jugar muchas cosas relativamente antiguas hace un año, hace 2, pero porque ya no es el momento de salida. Y realmente sí que me puedo acordar más o menos de lo que se habló, pero ni busco reseñas ni demás. Sí que busco análisis en Terebi o en Nanai, por ejemplo, no tanto por ver qué opinaba esa gente que me condicione, sino por ampliar la conversación, aunque sea de forma síncrona, sobre el juego, ¿no? Pues si he jugado a Unpacking, me voy a leer el texto que hizo Sandra para ver qué opinaba y decir, fíjate, pues qué interesante esto por aquí. Digamos que el concepto en sí que está en mi cabeza se nutra más, ¿no? A mí sí me gusta más casi la conversación que genera el juego, casi que a veces el juego en sí, ¿no? Claro, pero esto después de pasártelo. Después de pasármelo, sí. Es verdad que igual puede pasar el recorrido contrario, leer un análisis que me guste tanto, decir, oye, pues igual quiero jugarlo. Suele funcionar mejor al revés. Si un juego me gusta, es posible que al leer cosas me guste mucho más, o si una película me gusta, al leer cosas me guste mucho más, que por leer un análisis luego llegue a eso y me guste. Porque seguramente si me gusta ya me llama la atención de antes, no suele ser mágicamente, ¿no? Que siempre hay recomendaciones o recomendadores que dan en la clave, ¿no? Pero sí tiendo a intentar que no afecte. Es verdad que a veces está ahí. Reconozco que, por ejemplo, cuando salió The Last of Us parte 2, lo vi en directo en 2 canales, porque como no podía jugarlo en ese momento y sabía que la conversación que se iba a generar iba a ser interesante, dije, esto no me lo puedo perder, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Dije, es que soy consciente de que quiero escuchar lo que va a decir la gente. Sí. No puedo esperar a jugarlo dentro de 2 años y ponerme a buscar cosas. Es una cosa que sentía, sea por el juego que era o por el momento que era, ¿no? 2020 y demás, quería estar ahí, ¿no? Ya estamos con Review Bombing, con madre mía lo que pasa aquí, o eso tengo que escucharlo aunque sea, ¿no? Pero eso fue como un caso muy particular. Bueno, en el Elden Ring un poco también, pero el Elden Ring se lo voy a jugar, porque, bueno, en fin, he jugado a Bloodborne y no me lo he pasado. No soy una persona hábil como para ponerme aquí a hacer peripecias por las tierras intermedias. Pero sí que tiendo eso, a intentar que las opiniones de los demás aporten, pero no me condicionen. Por ejemplo, a nivel de cine, ahí sí me suelen influir mucho menos, pero reconozco que el año pasado mi película más esperada era Black Panther Wakanda Forever, porque la primera fue como, madre mía, tremendísimo. Esto lo repito mucho, pero creo que es una película clave para, sobre todo, la población afroamericana. El nivel de taquilla que hizo en Estados Unidos fue mayor que Infinity War, porque fue tremendo. La cantidad de gente dijo, tenemos un superhéroe en pantalla, fue tremendo, ¿no? La figura de Chadwick Boseman, el actor fallecido ya de Black Panther, fue muy importante para gran parte de la población estadounidense, precisamente por
lo que hablamos al principio de representación, ¿no? Entonces yo fui a ver la segunda parte diciendo, madre mía, la primera me encantó, esto va a ser tremendo. Había muchas cosas feas alrededor, ¿no? Que si NFTs, que si utilizar la figura de un actor muerto para promocionar cosas, pero bueno. Y justo antes de ir, pues leí una crítica de Alberto Corona diciendo que era la peor película de Marvel. Y dije yo, a ver, ¿sabes? Esto no me lo tomo yo porque dije, no me digas esto, Alberto. Y reconozco que no es que me pareciera peor por haber leído eso, pero es verdad que en vez de ir simplemente con la mente en blanco... Ya te fijaste más. Claro, yo ya pensando, digo, esta película va a estar mal. Luego es verdad que me suele pasar que no es lo mismo, o sea, no coincide lo que pienso nada más terminar de ver una película o jugar un juego que lo que pienso una semana después. O sea, es una persona que necesita como que se asiente todo, ¿no? Igual salgo, solo salgo muy emocionado, de más, decir, wow, esta película es la mejor de la historia. Me pregunta alguien y digo, un 10, tremendo. Pasa una semana y ya empiezo como a recordar fallitos, pues esto igual me falla menos, pero porque tiendo a dejar que prime lo emocional y luego ya pues lo cerebral ya llegará. Ya me preguntas de una forma más interesada por algo, pues te puedo decir, vale, pues aquí el guión se cae a cachos y la edición aquí es un poco un desastre, pero al salir, digo, me quedo con lo bueno, digo, me ha encantado, me ha emocionado, daré una oportunidad, ¿no? Entonces, en general, por responder de forma un poco menos dando vueltas a todo en esta pregunta. No, lo estamos haciendo bien. Gracias. Creo que tiende a no influirme y cuando me influye además me suele dar cierta rabia, porque como me puede medio estropear un poquito la experiencia. Lo bueno es que como estudio muchas cosas y leo muchas cosas, a la vez casi consigo aislarme de ello, ¿no? No creo que haya una partición total en mi cabeza, ¿no? Hablando de partición, Severance, gran serie, por cierto. Recomendadísima desde aquí. Si todo va bien, igual consigo engañar a Clara Doña para hacer un podcast sobre la serie. Digo consigo porque me ha dicho que sí, si no, no lo diría. Sí que consigo separar lo que se comenta en redes, lo que se comenta en crítica, para intentar llevarlo como un punto profesional del podcast. Las redes comentan esto, o se ha hablado de esto de esta forma, o la opinión de esta película, este juego es esta. Y luego cuando juego, como que eso se queda a un lado, ¿no? No sé cuál fue el último juego en sí, Storytellers, pero antes que ese, quiero decir, Valiant Hearts, por ejemplo, que te comentaba antes de Netflix. Me leí la crítica de Edge y decían, aburrido, malísimo, las mecánicas. Pensé que venía el gato y decías, entra. No. Unas mecánicas simplonas, todo muy ramplón, no aporta nada, un 6, ¿no? Pues bueno, claramente yo leo eso y digo, el juego malísimo. Pues yo lo jugué y dije, pues mira, pues muy entretenido. Veo las críticas que decís, entiendo por qué están ahí, o sea, tienen todo el sentido del mundo, pero para mi experiencia, pues me da igual. Yo he visto otras cosas que me han gustado, me parece como muy novedoso por lo que he jugado yo, me aporta mucho ese sentido, pues para mí tiene un valor superior al de vuestra crítica, pero me da igual, simplemente, o sea, no me tumba mi experiencia ni mi opinión por no coincidir con vosotros, ¿no? No sé quién escribe porque no firman los análisis. Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta breve y sencilla a la pregunta número 2. No es si ahora, ya que has tomado, evidentemente, genial que haya sido así, las riendas del programa, no es si ahora quieres que responda a la 3 o quieres tú responder a la pregunta 2. No, responde a la 3, responde. De acuerdo. La pregunta 3, la pregunta 3, que era, se me olvidó cuál era la pregunta 3, espérate. Ah, no, sí. No, espérate. Sí, no, tú, yo. Tampoco me acuerdo. La pregunta 3, videojuegos, tucutú. Esto tienes que dejarlo claramente. Lo peor es cuando lo has dicho, sí, me voy a guardar 100%. Lo de los picos de consumo. Es verdad, además yo me acuerdo, digo, claro, los trends, ¿no? Las modas con los juegos. Sí. Me pasa. La pregunta 3, pues si no os acordáis, era que si tengo un consumo, ¿no? Como muy lineal o que si de repente como picos de, pues de repente me gusta mucho este género en concreto. Creo que sí, y si dijera lo contrario estaría mintiendo de forma descarada. Porque, por ejemplo, la semana pasada me dio por ver películas de trenes. No vi muchas, porque no tuve me encanta tiempo, esto. Pero como lo mencioné en un podcast o no, después creo. De repente dije, quiero ver otra vez un Tren a Busan. Dije, wow, qué bonito, los zombies, las cosas. Pero luego me di cuenta y digo, a mí no me gustan las películas de zombies, pero me gusta un Tren a Busan. ¿Por qué? Por el tren. Y no es que sea el que ahora este contenido que se graba con una cámara aquí, con ojo de pez gigante, viendo trenes y flipando, sino que las películas de trenes donde el tren tiene como mucha importancia me parecen interesantes y me aportan como cierto disfrute. Entonces no vi las películas que tenía en mente porque no tuve tiempo, pero dije, Snowpiercer me la vería otra vez, la verdad. Y dije, Bullet Train tampoco me fascinó, pero aparte, o sea, lo que es el tren y cómo se utiliza el tren en cuanto a los espacios que tiene, el movimiento dentro del tren y todo esto, que no es tan sencillo, funciona muy bien. Pues igual me la puedo ver. No lo hice, pero... Creo que la única movida audiovisual que he visto que sucede en un tren es
una mini temporada que hay de Demon Slayer, pero de películas de personas reales creo que no he visto ninguna. Bueno, os voy a decir, ¿no has visto entonces Snowpiercer, por ejemplo? No. A ver, me voy a recomendar Snowpiercer. Snowpiercer, película de Bong Joon-ho, director de Parásitos, con Chris Evans, el protagonista en su época indie. Muy recomendable, la verdad. Está muy bien. No te voy a decir más, hay una serie en Netflix también, que creo que, o sea, que no tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver, pero tiene que ver, es una adaptación de una novela gráfica europea, creo. Pero está muy bien. Sobre todo esa está muy bien en cuanto a lo que te digo de los trenes y el usar el tren como un personaje, no es que sea esto, ¿no? La casa de What Remains of Edith Finch, pero que sí que es verdad que te muestra el avance, que incluso el ponerte, o sea, chorrada, pero ponerte un plano lateral y ver cómo el protagonista avanza hacia la derecha, pues nuestra forma de verlo todo es como que está yendo hacia adelante. Sí. Hay un momento en la secuencia en la que se ve mirando hacia los dos lados como entre ir hacia adelante o hacia atrás, pero que tiene mucha más carga, y creo que en cada vagón haya como una parte temática y sucede una serie de cosas y que tiene un interés, ¿no? Eso fue lo de una semana en concreto, ese pico. Pero sí que pasa lo que decías tú antes, pues ahora quiero ver muchos vídeos de directos de un señor cocinando, o vídeos relajantes de una señora en la granja en China, porque necesito como esa parte de calma. O quiero ver películas de animación, o quiero jugar a juegos de puzzles, o quiero simplemente disfrutar de este tipo de género en concreto porque es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Por desgracia, no atiendo tanto a ese tipo de necesidades que me pide igual la cabeza por el ritmo constante de tengo que hacer mil cosas, pero sí que reconozco esos picos como algo que si hiciera, pues seguramente me gustaría, ¿no? Entonces creo que sí, que puedo coincidir, según entendido contigo, en cuanto a lo de tener como pequeños picos en esa curva del el flujo del tiempo, de ahora me interesa este género en concreto, este tipo de contenido en concreto. Creo que podría ser divertidísimo hacer un próximo episodio o alguno de los próximos episodios de recomendaciones audiovisuales relacionadas, o sea, que la categorización sea por medios de transporte en los que sucede. Pues decir, rollo, un capítulo a todo gas. Hoy, motos. Sí. Akira, venga, no te motas. Es que en realidad podría ser... Sí, a mí me parece muy interesante, es decir, conceptualizar, categorizar por ese tipo de asuntos temáticos. O sea, evidentemente está bien decir, pues estudio Ghibli. Sí. Si me dices aviones, y fíjate, el año pasado vi Porco Rosso, pues me dijo Adrián, está muy bien Porco Rosso. Pues está bien pensar como en eso, en algo distinto más allá de el término que más englobe todo, sino algo concreto. Pues películas en las que hay gatos y tienen mucha importancia, ¿no? A mí eso me parece muy interesante porque además como que haces unos hilos y unos vínculos entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver y luego dices, pues sí que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, yo sé. La semana pasada me dio por ver Los Juegos del Hambre en llamas. ¿Por qué? Porque hay un tren también. Luego, o sea, no, la película no va de un tren, pero me acordé digo, ¿cuánta presencia tiene el tren en Los Juegos del Hambre en llamas? No tiene mucha presencia, la verdad, pero bueno, en la parte inicial donde hay un tren y ya está. Y a mí no es que me gusten los trenes, ¿eh? ¿Has jugado el Final Fantasy VIII? No. Hay una parte del juego que es en un tren. Ese es el juego favorito de casi todo el mundo, ¿no? El 8. O sea, el 7 sé que es el favorito de casi todo el mundo, pero el 8 es como... ¿no? No sé. Ah, no, el 9 es el que le gusta mucho a la gente. ¿Tú crees? Yo creo que el 9, de esos tres, el que en su momento el 9 fue el que menos gustó. Porque también hubo un cambio de la estética de los personajes, en plan que se pusieron a estos que parecían brats, que eran cabezones y chiquitos. O sea, el 7 es el popular, por razones evidentes. Por razones obvias, porque es el mejor juego de la historia. El 8 es el que le gustaba a la gente, no le gustaba el 7, como por llevar la contraria puede ser. Esto lo digo como persona que no ha jugado ningún Final Fantasy. A mí es que esos tres me gustan todos mucho, en realidad, entonces... Es que no he visto mucha reivindicación estos años, como de... ¿Que sí o que no? Que he visto mucha reivindicación ahora, como que en su momento igual fue más criticado de lo que merecía porque tiene una historia muy bonita. Pero lo digo desde el desconocimiento, vaya. A mí el que menos me gustaba de esos tres era el 9, pero con los años me ha ido gustando más porque creo que a nivel narrativo es mucho más diferente que los otros entre ellos. No sé, me parece como que hay un cambio muy de protagonista pseudo-emo que al final acaba salvando el mundo por casualidad, no por casualidad, pero bueno, es un poco fórmula muy manida. Y luego el 9 es como lo contrario, como que se está poniendo todo el rato, yo qué sé, Jitan es súper positivo, es el que está tirando todo el rato de la peña. Como que era un cambio muy gordo respecto al tipo de personalidad que tenía el protagonista. Y yo creo que de pequeña me desconcertó un poco, porque igual también tenía... igual que era una tendencia hacia las figuras masculinas emocionalmente inaccesibles. Pero ahora es como, hombre, pues igual estaría mejor poner un Jitan en tu vida. Sí, es igual, por lo que tengo entendido, una referencia igual más positiva. Un señor más
edgy del clásico perfil personaje de videojuego. Me parece muy interesante porque aparte de hablar de recomendaciones temáticas, está muy bien hablar de movidas de Final Fantasy. Como persona que no tiene ni idea de la saga, yo te pregunto cosas desde el desconocimiento y tú me dices, pues mira, este personaje o esta historia por aquí está muy bien. O sea, lo único que he jugado de Final Fantasy son 15 minutos del Final Fantasy XV y no es, o sea, es así, no es que 15, sino que realmente juego muy poquito. Y a ver si digo esto bien, el Theath Rhythm Final Bar Line, el juego este de ritmo de Final Fantasy, pues el que ha salido este año, iba a decir, lo he analizado. He escrito un análisis que igual a salir en algún momento y está muy bien, realmente, porque la música me parece una maravilla, incluso para alguien que no ha jugado es fantástica. Entiendo que si lo has jugado pues debe ser incluso más evocadora por todo lo que te puede recordar, ¿no? Entonces, bueno, ahí te invitas ahí a rascar para el futuro. Ahora yo te preguntaría por estos mismos puntos, ¿no? Lo de los picos de tendencias y modas en el consumo de cosas culturales y si te influye la opinión de la gente, pero como ahora mandas tú, pues no puedo hacerlo, la verdad. A ver, yo es que igual nos vamos a las 2 horas y la gente nos mata, ¿no? Bueno, eso puede ser, la verdad. A ver, pero puedes dar una pincelada de tu opinión, si me para que lo sepan. Te he robado totalmente el papel de conductora de este podcast, ¿eh? A ver, cuando se planteó a ver Nazi, yo te dije, ¿quieres presentar tú? Y tú dijiste no. Además respondiste al segundo con mayúsculas diciendo no. Pero esto ha sido totalmente orgánico. Por eso me parece fabuloso. Quiero decir que por mí es una cosa totalmente, de hecho, positiva para el formato. Vale, pues para responder a tus preguntas sobre lo de dejarme influenciar o no... Mis preguntas. Es verdad, son las mías. Es que depende. Hay cosas que sé que a lo mejor voy a tardar en verlas o no lo haré y me spoileo, pero me suelo spoilear con el propio contenido, no con críticas o reviews o cosas así. Con juegos a lo mejor sí que me meto en Steam a bichear la valoración, que bueno, el tema de la valoración de Steam, otro tema del que probablemente se hable bastante lo próximo. Pero no sé, y luego ya, por si me dejo influenciar por la opinión de personas específicas... No lo sé, o sea, creo que a lo mejor el input que me pueda dar una persona es el que después me lleva al bucle de Wikipedia del que hablé antes, de que yo a lo mejor empiezo a profundizar más y ahí sí que ya bajo mis propios criterios digo, pues igual esto me llama más la atención. O sea, sí que creo que me dejo influenciar hasta cierto punto, pero que tampoco es algo excesivo. Lo que sí que me pasa mucho es que después de ver o de jugar a algo que creo que a lo mejor no le he pillado del todo o no le he pillado como debería, lo cual, ¿qué coño es eso? Porque al final cada uno interpreta desde donde puede o desde donde quiere. Sí. Sí que me tiene pasado de buscar reviews rollo en Film Affinity o así y que me cuenten de repente una paranoia que parece ser que esto es una metáfora que ha pillado todo el mundo menos yo y sentirme mal porque me siento estúpida. Bueno, a ver. Pero bueno, no, más allá de eso no suelo bichear tanto, o a no ser que vea pues algún artículo muy específico que me llame la atención o que haya podido hablar con esa persona un poco sobre ello y ya sepa un poco por dónde va a ir y pueda creer que me va a interesar, pues no creo que me guíe mucho por eso. La verdad es que creo que soy un poco aleatoria para este tipo de cosas. Y luego para lo de los picos de consumo también, realmente. Porque, por ejemplo, de un tiempo para aquí me cuesta muchísimo ver películas, me cuesta mucho menos ver series, me cuesta menos ver pelis de animación, pero, no sé, tengo meses que veo súper poco cine, que era algo que le decía a David de Criticat cuando se habló de formar el equipo. Yo le decía, yo de videojuegos he jugado mucho a lo largo de mi vida, llevo muy poco haciendo crítica cultural, hay peña que sabe mucho más que yo y de cine... No soy una persona cinéfila para nada. Me gustaría ser mucho más cinéfila, pero no sé, pues no se ha dado así mi vida. Espero tener tiempo para sorprenderme todavía. A lo mejor hasta es bueno y todo. Pero no sé, eso, con las pelis me cuesta mucho. Creo que es porque como son 2 horas que te meten como toda una historia y te la tienen que contar en ese tiempo, y yo soy una persona que me implico emocionalmente muchísimo con todo lo que veo, como que con las series a lo mejor tengo más tiempo para digerir o otro tiempo para digerir todo lo que está pasando, pero las pelis, si me veo una peli que me meto mucho en ella, me quedo destrozada el resto del día. Entonces supongo que si de un tiempo para aquí mi estabilidad emocional / psicológica ha sido un poco caótica, pues a lo mejor ha sido como un poco mecanismo de defensa de... Sí. Esto lo estoy razonando ahora, igual simplemente, pues no sé, es cualquier otra cosa, pero creo que va un poco por ahí los tiros. No es una decisión racional, sino que simplemente es una cuestión de apetencia. Y luego con el resto de cosas, pues no sabría qué decir, la verdad. Creo que con lo que más me pasa es con cine y series. Videojuegos y otro tipo de arte y tal, creo que tengo como menos prejuicios. No digo, ahora me apetece en puzzles, ahora no sé qué, pero sí que es cierto que no, ese tipo de juegos me suele costar mucho más jugarlos.
Pero ahí me guío más, igual que en el punto número 2, un poco por los rabbit holes, la verdad. Me parece interesante todo lo que comentas, Sara. Me hacía gracia lo que decías, ¿no? De acercarte a lecturas de otra gente y descubrir de repente que una película tiene un significado que no habías encontrado. Yo escucho Chuquejorras por eso, precisamente. O sea, el podcast que tienen Marta Trivi y Alberto Corona es una forma ideal de decir, Dios, cuántas lecturas que no había pensado, ¿no? O sea, a mí es que me gusta mucho eso, la lectura que yo no encontré, que sería yo ideal, porque digo, bien, he podido pensar, pero que a veces simplemente no he visto esa o he visto otra. Y no pasa nada si no coincidimos, pero sí me gusta como el encontrar una lectura argumentada y bien explicada de lo que han encontrado en esta película, ¿no? Coincido lo que dices de las películas y las series en cuanto a la implicación emocional y el tiempo que necesitas para ver una película. A mí, cuando estoy en un punto, pues dices tú, no cierto estrés o que no tienes como el espacio para esto, verte un episodio de una serie, sea una sitcom de 20 minutos, incluso una serie de una hora, es más asimilable que verte una película de hora y media simplemente por el viaje emocional que te ofrece. El episodio 3 de The Last of Us lo gestionas bien porque es un episodio, pero luego tienes una semana para esperar el siguiente y te ves el cuarto. Una película de hora y media, 2 horas, te meten 2 golpes o 3 al corazón en el punto de giro 1, en la mitad de la película en el punto de giro 2, o si no en el clímax para que te acabes de romper, ¿no? Y está bien, pero a veces simplemente no puedes asimilarlo y no pasa nada, vaya. Entonces creo que está bien tanto el darnos el tiempo para afrontar este tipo de productos culturales cuando nos apetezca, como el no sentirnos mal, porque decías antes, yo no soy muy cinéfila, me gustaría serlo. Yo te aseguro que cuando entré a la carrera a periodismo y comunicación audiovisual, yo dije, bueno, me gusta mucho el cine, tengo muchos deberes en casa, sé mucho de cine, nada más llegar a hablar con 2 o 3 personas dije, no sé nada de cine. Que es verdad, no sé nada de cine, pero es algo tan elemental como que hay tanto cine que es imposible ver todo y que no deja de salir más cine, igual que no deja de salir más videojuegos, no deja de salir más libros, y es imposible llegar a todo y que es normal sentir que no sabes nada. Es decir, joder, es que yo conozco esto, pero esta gente conoce mucho más. Pero bueno, habrá muchas cosas que nosotros controlemos y la gente no, y al final es cuestión de ir poco a poco. Por razones evidentes, aunque tú le dijeras a criticar, oye, no sé nada de cine y demás, ahí estás, ¿no? Y creo que es lo bueno, lo que decías antes, hablar de cosas que igual no tenemos muy preparadas y dominadas. Esto es igual, cuando hablemos dentro de un mes de películas de trenes, pues tú miras, bueno, he visto... Se me sale un poco. He visto X película con un tren y qué fantasía. Yo, ¿verdad que sí? Es que es lo mejor que hay, el mejor tipo de género del cine, películas de trenes. Entonces, bueno, yo creo que es la gracia de todo esto y lo que nos mueve, ¿no? El encontrar como nuevos estímulos y nuevas ideas y que al final es lo bueno, y luego poder comentarlo y demás. Yo ahora he estado un poco teniendo en cuenta esto, no hay que cortar 2 horas y demás, el podcast ya, la gente va a decir ya valió, cállense, pero realmente valoro y me parece muy interesante este tipo de intercambios. O sea, yo podría estar aquí sin grabar también 5 horas escuchando y decir, qué interesante, yo te aportaría cosas que diría, no es tan interesante, pero tú igual dices, pues qué chulo por tener una cosa distinta, y a partir de ahí, pues es algo genial. Yo creo que es, o por lo menos para mí, de lo mejorcito que hay, el intercambio y esa conversación cultural, porque me parece que nutre mucho. Pero vaya, es mi opinión a la pregunta 4 que no ha existido. Bueno, ese es el propósito de este podcast, ¿no? Efectivamente, sí. Eso, y quitar cosas que no quiero que se escuchen, como una que voy a cortar, y luego meter una parte final que en vez de todas falsas sean risas, que van a ser todo el rato los momentos de risas que ha habido en la grabación, seguramente, sí. Sí, pero vamos, me parece un motivo precioso, además. Es que ahora tienes que cerrar tú, como has cogido tu hermano. ¡No! Claro, yo he empezado, pero ya no puedo cerrar. Pero te lo devuelvo. Mi decisión como persona que lleva el mando es devolvértelo. Mi decisión como persona que lleva el mando es darte el marrón y que te encargues tú de cerrar, ¿no? Vale, fantástico. Pues creo que con este fantástico tuya, mía, toma la patata caliente, podemos poner fin a este Abernazi 02. Dentro de un mes, más o menos, cuando sea, habrá una Abernazi 03, salvo que Sara de repente diga, nunca más, no vuelvo a hablar con esta persona. Espero que no. Te mandaré 3 emojis para que digas, me entiende, puedo seguir para hablar con mis códigos. Claro, vale, compartimos aquí código. Nos volveremos a juntar. Esta vez no será presencial, lo cual, bueno, tendrá sus ventajas y sus desventajas. Habrá menos risas seguramente, porque estaré mirando a la pared, entonces no... será distinto, pero yo creo que estará bien, seguramente. Si escucháis esto hasta aquí, os va a gustar tener otras 2 horas de charla sobre la vida, los juegos y los trenes. Ahora, Sara, te voy a devolver el micrófono, no para que cierres, sino para que te puedas despedir, y luego ya hago la promoción final y cerramos el episodio. Ok, pues muchas gracias por aceptar mi autoinvitación a tu casa. Todo un placer. Por invitarme a Nat Moderada, que eso sí que lo hiciste tú. No me autoinvité yo, menos mal, porque vaya puta cara. ¿Te imaginas? Oye, he visto que es un podcast. Bueno, hay gente que hace eso, ¿no? Sí, bueno, oye. También muy legítimo, hay que echarle cara a la vida, todo se ha dicho. Yo, fíjate, sin ir más lejos, pero no puedo interrumpirte, pero dije, Marta, he visto que tenéis un becario, ¿podéis tener otro becario? Y me dijo, bueno, he hablado con Víctor.
Esto hace año y 14 meses más o menos. Pues mira. Hay que echarle morro. Aprovechad y leed a Juan en Anaid y escuchadle en todos los sitios en los que está, que me voy a poner a decirlos porque está en 300 sitios. Ayer ya alabamos su capacidad de multitasking. Gracias. ¿Y qué más? Darle las gracias también a toda la gente que nos haya escuchado hasta aquí. Por supuesto. Pedir disculpas por mis escasas habilidades lingüísticas hoy en este podcast. Y no sé, ¿qué más decir? ¿Qué más digo? Pues puedes decir, ¿qué tal lo has pasado en Madrid estos días, Sara? Bien. ¿Qué tal ha sido tu experiencia al desvirtualizar a la gente de Trevita? Bien, también. O sea, Es que... ¿volverás a esta ciudad de la libertad? Pues me imagino que sí. Ojalá no fuera la de Ayuso, pero yo me imagino que volveré. Hay gente que me importa aquí y gente muy maja que además estoy conociendo ahora. O sea que motivos para venir hay. ¿Crees que la próxima vez podrás aguantar 2 horas sin hablar del gato más fluffy de la historia? No has mencionado ni una vez al gato de tu amiga, al que has estado fotografiando durante... Bueno, a ver, si quieres te enseño la galería de mi móvil, pero creo que no hace falta hablar aún encima de acosarlo en persona. No, pero quiero decir, yo esperaba que este podcast empezara diciendo no puedo hablar de nada porque mi mente solo tiene espacio para este animal, que es precioso, la verdad. O sea, es un dato que os puedo dar como persona que ha visto fotos. Pero es que no, porque aquí hay otro gato y ya... Pero no tiene problemas. Él no tiene ningún tipo de celo porque la gente disfrute de otros gatos, vaya. O sea, él está durmiendo, no tiene problemas. Estoy haciéndote un bizum, por cierto, pues si no es cosa, si me ves como pensar en vez de hablar... Esto déjalo también, ¿no? Esto lo puedes dejar, sí. De hecho, fijaos, cojo esto para cerrar. Estoy haciendo un bizum a Sara no porque me haya invitado a una cerveza, sino porque a la gente que viene aquí a Nad Moderada a hablar de lo que le apetezca, tendemos a remunerar su tiempo y su conocimiento de la mejor forma. No va por el tiempo, porque si fuera por tiempo tendría que pagarte más seguramente, porque ha sido 2 horas de grabación, pero en función a lo que tenemos establecido en el Patreon, según lo que ingresamos, pues así remuneramos, ¿no? la colaboración. En este caso aprovecho para recordaros que tenemos un Patreon, patreon.com/nadmoderada, donde, pues bueno, podéis escuchar antes este episodio y luego ya será público en el resto de plataformas. Si queréis colaborar y ser mecenas en este proyecto, encontraréis más formatos como Nadlite, por ejemplo, más reducido, 10-15 minutos de actualidad. Encontraréis pues también los textos que escribo yo con ciertos días de antelación y encontraréis un espacio donde colaborar y charlar con Diego y conmigo de lo que os apetezca, vaya, faltaría más. Pero vaya, que si no, pues lo estáis escuchando en YouTube, en Spotify, en iVoox o donde sea y os lo agradecemos igual, faltaría más. Igual que agradezco a Sara su tiempo, su visita. Al final es venir a mi casa, que decir, más cómodo no puedo estar. O sea, podría estar ahora mismo en pijama, en bata, en Albornoz, diciendo cosas de videojuegos. Es decir, yo lo tengo muy fácil, así que gracias por el esfuerzo, por venir hasta Madrid, por todo lo que os has contado, por hacerme salir de mi zona de confort, que también está muy bien. Decir, venga, opina de cosas y por lo que vendrá. Vaya, que habrá más Abernazis. Me hace mucha gracia el nombre, la verdad, no puedo negarlo. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Así que, hasta luego. Adiós. Me acabo de olvidar de qué iba a decir. ¿Qué le comentas a mí de repente? Esto lo cortará Juan, espero. Me gusta porque lo dices al micro, ¿no? En vez de decirme, Juan, córtalo. Y esto lo va a cortar Juan, que lo sepáis. Esto que me estáis escuchando... Ahora lo va a dejar. Esto que estáis escuchando lo va a cortar Juan seguro. Para nada, va a dejar esto, no. Lo corto yo, lo corto. Ya me acuerdo de lo que iba a decir. Que me parecía que...